Buenas tardes a todos. Bueno, primero estoy muy agradecido a la escuela y en particular a Vanessa por la invitación para hablaros de cooperación al desarrollo. Os hablaré de cooperación al desarrollo sobre el terreno, porque bueno, yo me llamo Antonio Torres y empecé a trabajar en África el año 90. Y trabajo con la Comisión Europea desde entonces y he estado sobre el terreno, pues sí, la mitad de mi carrera profesional en cooperación al desarrollo. La otra mitad en Bruselas con temas burocráticos. Por eso también es la ayuda. Como aquí en la universidad también es la burocracia vuestro trabajo, no solo dar clase, ¿verdad? Pues en cooperación al desarrollo es lo mismo. Tenemos burocracia y administración y tenemos trabajo sobre el terreno. Em, Era para una presentación, pero somos pocos. Estamos en familia, me podéis interrumpir cuando queráis, comentarios y luego al final dejaremos unos minutos para preguntas y respuestas, ¿vale? Me voy a basar un poco en lo que en esta presentación ya veréis que son casi todo fotos. Son casi todo fotos de casos concretos referidos a la viabilidad de los proyectos. Es lo que voy a hablar. O sea, sobre el terreno, un proyecto de cooperación al desarrollo tiene una serie de factores que lo hacen viable. ¿eh? Y quiero daros una visión integrada de los mismos, porque no están separados. Es decir, no está separado, por ejemplo, la tecnología, ¿verdad?, del tema económico o de las políticas de apoyo de los proyectos. Lo que pasa es que sobre el terreno, una cosa es hacerlo en papel, como vamos a ver, que está muy bien, es necesario hacerlo, hay que prepararlo muy bien, como explicará Vanessa en la asignatura, eso es fundamental. Pero luego, pues, sobre el terreno hay una experiencia y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, si os gusta este tipo de trabajo, cooperación al desarrollo, podréis trabajar en él sin duda, ya sea en una ONG, en la cooperación oficial, hay posibilidades, y es una salida profesional, indudablemente, ¿vale? Y tiene muchas cosas buenas. Otras, es un trabajo duro también, Si vais a trabajar en Nigeria, pues no voy a decir que es fácil, desde luego, Ahí es complicado, es complicado. Bueno, entonces me siento, porque yo tengo la columna un poco mal, lo siento, entonces no me levantaré mucho, pero bueno, desde aquí me veis bien. Esto lo debéis conocer de la asignatura, esto es el ciclo de proyecto, ¿vale? En el caso de la Unión Europea, el caso nuestro es este de aquí. Es decir, nosotros trabajamos con una programación que se hace con el país receptor de la ayuda, ¿vale? Pues con Senegal. Pues Senegal, pues la programación es decir, bueno, tenemos 150 millones de euros para 4 años, ¿ustedes qué quieren? ¿En qué quieren que este dinero se invierta? Y ellos dicen, pues preferimos desarrollo rural, preferimos hidráulica, preferimos carreteras, y nosotros decimos, bueno, pues de acuerdo, pero tendrán que hacer esto o lo otro. Y se firma un acuerdo diplomático de cooperación con este país, con Senegal, bueno, con cualquier país africano. Y esa es la programación, se dice lo que se va a hacer en líneas generales. Es decir, pues 40 millones para carreteras, 30 millones para la salud, 20 millones para hidráulica y tal, ¿vale? Y a partir de ahí se empiezan a identificar proyectos. Es la fase que llamamos de concepción. Y ahí aparece, en carreteras y 40 millones, sí, pero queremos la carretera de Ziguinchor a la frontera de Gambia, por ejemplo. Vale, lo hemos identificado. Vamos a estudiarlo. Y ahí trabajamos con ellos en esos estudios. Pues estudios de alternativas, de prefactibilidad. ¿Es posible hacer esto o no? Para ver si se puede ir adelante. Es lo que llamamos estudios de prefactibilidad aquí en España, ¿vale? Y lo hacemos conjuntamente con ellos, con este Estado africano, ¿vale? Mi experiencia es en África, evidentemente, en la ayuda oficial, la ayuda pública. También he trabajado con ONGs en lo que se llama cofinanciación. Cofinanciación es que la ayuda pública contribuye a la ONG para que la ONG haga sus proyectos y supervisemos un poco el tema, ¿vale? Y lo que voy a deciros se aplica a muchas ONGs también, pero está desde el punto de vista de la ayuda oficial y en mi caso de las infraestructuras, porque soy ingeniero de caminos. Entonces, una vez uno ha terminado ese proceso y tiene claro que el proyecto es prefactible, pues ya lanza los estudios clásicos para el proyecto. El proyecto de construcción, estudios de impacto ambiental, análisis económicos, las expropiaciones, prepara el proyecto. Eso es lo que se llama fase de instrucción. Y cuando uno termina la fase de instrucción, en la que ya se analiza lo que vamos a ver hoy, factores de viabilidad, ya con más detalle, pues uno prepara unos documentos para que se tome la decisión financiera, que es en mi caso se toma en Bruselas, ¿vale? Decisión financiera. O sea, se financia el proyecto o no se financia. El Banco Mundial lo toma en Washington. O sea, el proyecto prepara el Banco Mundial el proyecto y en Washington dicen, vale, lo financiamos o no.
una vez se toma esa decisión, ya se pasa a la implementación, a la ejecución, y después el proyecto pues, se evalúa y se vuelve a empezar el ciclo en la siguiente fase de programación. Este es el ciclo de proyecto. O sea, estamos metidos en esto, ¿vale? Hola, buenas tardes. Acabo de empezar, no hay problema, podéis integraros. Os he perdido la presentación y quién soy, pero eso no tiene mucha importancia, o sea que llegáis en el meollo del tema. Entonces, en este ciclo de proyecto, nosotros utilizamos un formato de base para preparar los documentos que llevan a la decisión financiera. Esta fase es importante. O sea, hemos hecho todos los estudios, pero hay que preparar un documento para que, en el caso de Europa, los Estados miembros aprueben el proyecto. Un comité que se llama Comité del Fondo Europeo de Desarrollo. Entonces, bueno, pues ese documento sigue el formato de base que probablemente estéis viendo con Vanessa. Un formato de base es bastante parecido a lo que hacen las ONGs u otras cooperaciones. Un formato de base en el cual pues, aparece el contexto del proyecto, los objetivos, los resultados que se esperan, las actividades, etcétera, las hipótesis. Y en el formato de base hay una parte que es importante, que es la de los factores de viabilidad. Aquí lo tenéis. Factores de viabilidad, que es lo que quería hablaros hoy. O sea, ¿por qué el proyecto es viable? ¿Lo hemos estudiado bien? ¿Se nos ha escapado algo? Vamos a meter la pata gravemente luego sobre el terreno. Y esos factores de viabilidad de siempre han sido estos 6 grupos que tenéis aquí. Primero, las políticas de apoyo al proyecto. O sea, no hacer un proyecto porque sí, sino el país está haciendo reformas adecuadas para que el proyecto se inserte en el buen camino o no. O nosotros financiamos una carretera y el país no controla las sobrecargas por ejemplo de los camiones y la carretera la van a destrozar. Pues eso no está bien. Tenemos que ver las políticas de apoyo, en primer lugar. Luego, estamos usando la tecnología apropiada. O sea, estamos usando mucha mano de obra, poca, en un país que hay mucho paro, por ejemplo. Eso lo cuestionamos, lo miramos. Se respeta el medio ambiente, se han hecho los estudios adecuados. Los aspectos socioculturales se han tenido en cuenta. Yo en la charla de hoy los englobo en el resto, porque están en todas partes. Están en las políticas de apoyo, están en la tecnología, están en el resto. Lo ocupan todo. Siempre aparece un aspecto social o cultural, sobre todo cuando uno va sobre el terreno. Sobre el papel cuesta un poco más de ver, pero sobre el terreno ahí siempre te aparece algo de tipo social. Está el tema de la perspectiva de género, que importa más en unos tipos de proyecto que en otros. Y por último está una parte fundamental que es el análisis de la viabilidad económica y financiera, que esto se hace claro. Está la parte económica, que es el beneficio para la colectividad, hay que analizarlo, y está la parte financiera, que es el beneficio para un agente inversor, que lo puede haber. En carreteras no lo hay, pero en agua potable lo hay, porque nos piden, por ejemplo, financiar un proyecto de la empresa de agua potable de Dakar, en Senegal. Es una empresa privada o semipública, pero nos piden una subvención. Es de interés público, sí, pero ahí hay un negocio. Entonces nosotros tenemos que ver que efectivamente el aspecto financiero funciona también. Entonces esto es lo que se tiene que estudiar previamente a la aprobación de un proyecto por los comités financieros y se debe hacer bien. Yo lo que voy a explicaros es justamente algunos de estos factores, algunos ejemplos, para que veáis justamente cómo hay que tratarlos integradamente, en primer lugar, o sea, no aisladamente, y qué es lo que sucede realmente sobre el terreno, para que veáis un poco el tipo de trabajo que es, con lo que uno se encuentra cuando gestiona un proyecto de este tipo. Vamos adelante entonces y empezaremos, pues, por supuesto, como digo, es una visión integrada de lo que buscamos, y vamos a empezar, pues, con la primera parte, que son algunas políticas de apoyo. ¿Esto de las políticas de apoyo qué es? Bueno, pues lo he dicho en el tema de las sobrecargas por eje de los camiones. Si el país no está haciendo esas reformas que son necesarias y nosotros intervenimos financiando proyectos, pues en realidad no vamos por el buen camino, porque probablemente los proyectos no sean sostenibles. Ejemplos. Hay una componente social en muchas políticas de apoyo. Y esto, bueno, esto es una condición, se suele representar en condicionalidades. ¿Cuáles son las condiciones de tipo social
que aparecen en los proyectos. Hay de muchos tipos, pero las que nos interesan a nosotros sobre todo son las de tipo macroeconómico, las reformas macroeconómicas de los estados africanos. Yo hablo de África porque yo solo he trabajado ahí, no he trabajado en América. Y las condiciones de tipo sectorial, de agua, de transportes. He hablado una de transportes, por ejemplo, controlen las sobrecargas por eje. En agua potable, oiga, ¿qué tarifas están ustedes aplicando para los hogares con menos renta? Porque vamos a financiar un proyecto en Dakar de agua potable, pero ustedes están permitiendo que esta empresa le cobre a los más pobres el metro cúbico carísimo. Esto no puede ser. Es una condición sectorial. ¿De acuerdo? O la energía, lo mismo. Hay una subvención para la empresa nacional de electricidad, pero luego resulta que los grandes consumidores no pagan el kilovatio igual que los pequeños consumidores. Bueno, pues eso no es una política social. Este tipo de condiciones se discuten, ¿vale? ¿Qué pasa luego sobre el terreno? Porque esto se hace en el proyecto, pero luego, al implementarlo, aparecen dificultades. Primer ejemplo, la reforma de la administración. Una condición que aparece siempre en casi todos los proyectos, al menos de infraestructuras, es que la administración funcione bien, porque ellos tienen que gestionar este proyecto. El proyecto, digamos que el organismo de ayuda al desarrollo trabaja estrechamente con la administración que recibe la ayuda durante el proyecto, pero luego, cuando el proyecto se acaba, ellos lo siguen gestionando siempre, ¿vale? Entonces, bueno, pues es muy importante que la administración funcione. En algunos sectores, por ejemplo, en el transporte es básico. El transporte, la mayor parte de gestión del sector en el tema de infraestructuras está en manos del sector público, en los países en desarrollo. Las carreteras no son privadas. Allí no hay autopistas de peaje, ¿eh? Entonces, bueno, pues se ocupa la administración nacional. Entonces, una condición de tipo sectorial suele ser, e incluso general, suele ser reformar la administración. En estos países la administración tiene muy serios problemas, desde la época de las independencias. De pronto veis un país africano y es duro trabajar con la administración, pero hay que hacerlo con ellos, no somos una ONG. La ONG en general se distingue de la ayuda oficial en que puede trabajar aisladamente de la administración. En teoría, luego lo molestan mucho, ¿vale? Pero la ayuda oficial no podemos hacerlo, tenemos unos acuerdos, y bueno, se firma un contrato y lo firmamos todos. Es decir, yo firmo un contrato de carreteras para construir una carretera en Senegal y lo firma el ministro de Transportes y lo firma mi jefe de cooperación, el jefe de la delegación de la Unión Europea en Senegal. Y hay unos compromisos conjuntos. Eso funciona de esa manera. Y licitamos los dos. Y se selecciona la empresa beneficiaria por un comité en el que nosotros estamos representados. Y se trabaja en conjunto. En la construcción se trabaja en conjunto. El director de esas obras es senegalés, es un funcionario senegalés, director general de carreteras o quien sea, ¿eh? Pero nosotros supervisamos, hay un consultor que nos ayuda a supervisar y al final el pago se ordena por todas las partes implicadas. O sea, el director de obra certifica y nosotros firmamos y decimos se puede pagar. Es una gestión conjunta, ¿vale? Entonces, claro, es fundamental para nosotros que la administración funcione bien, porque si no, ¿cómo vamos a gestionar con una administración que funciona mal? Pues ahí está el problema, y ese problema lleva desde las independencias y está muy lejos de solucionarse como política de apoyo. Reformar la administración. La administración en estos países no tiene medios, no tiene recursos humanos, está desorganizada, la gente no está motivada, la gente no tiene responsabilidades, los sueldos son bajísimos. Los funcionarios obedecen a los jefes y no tienen una mínima autonomía como tienen aquí en España, que un funcionario pues no se le puede obligar a hacer cualquier cosa. Entonces el contexto es difícil, hay poco control y hay corrupción. Claro, es el problema de la corrupción. Entonces, claro, aquí en políticas de apoyo, ¿qué pasa? Pues que nosotros tratamos de ayudar a estos países a reformar la administración pública para que sea más eficaz. Pero aquí, sobre el terreno, aparecen muchos problemas. Ejemplo, esto es lo que ha pasado desde los años 70 en África. Ahí tenéis, y esto es real, esto yo lo he vivido en un país, en Guinea-Bissau, exactamente esto. Tenéis el Ministerio de Carreteras ahí, ¿verdad? Abajo, casi en ruina, y luego tenéis el proyecto de apoyo al Ministerio de Carreteras, financiado por nosotros, por ejemplo, o por el Banco Mundial,
a la izquierda, ¿eh? Con todos los medios, ¿verdad? Vehículos, ordenadores, presupuesto para funcionamiento, etcétera. Entonces, claro, esta intervención de la ayuda al desarrollo tradicional, pues no ha funcionado. No ha funcionado. Ese tipo de intervención es decir, lo vamos a arreglar todo, no os preocupéis, ¿eh? Vamos a poner dinero, contratamos gente, contratamos medios. Esto no funciona porque no es sostenible, ¿eh? Se ha revelado que no es sostenible, eso lo sabemos ahora, o desde el año 2000 más o menos ya se ha evaluado y se sabía. Pero esta no es la forma de solucionar los problemas, porque cuando se acaba el dinero del proyecto de apoyo, ese proyecto de apoyo se viene abajo y los coches se estropean y no se reparan, porque estos países no tienen un presupuesto de funcionamiento adecuado, consistente. Y luego, por otra parte, pues no todo el mundo, ¿verdad?, se va al proyecto de apoyo, sino que solo se van, pues desgraciadamente, los más enchufados, ¿no? Los que tienen algún tipo de proximidad al poder político, que no son los mejores muchas veces, y entonces aparecen conflictos internos en la administración. Concretamente, en el caso mío, las carreteras, que es lo que más he trabajado, pues es que siempre pasa lo mismo. Es decir, aquí viene la obra nueva, los proyectos nuevos, ¿vale? Del ministro y tal, las prioridades, y aquí se queda la conservación vial, que por cierto es lo que más nos interesa de cara a la sostenibilidad, que se conserven bien las carreteras, pero es el pariente pobre, entonces, pues bueno, se queda ahí, sin dinero y sin medios, ¿vale? Entonces, evidentemente, un ministro de carreteras es un todo, hay que trabajar coordinadamente, conjuntamente, y si eso no es así, las cosas no funcionan. Hay querellas, hay envidias, y es un desastre, ¿eh? Al final. Y al final, ¿qué pasa? Que acaban haciendo el trabajo los expatriados, lo que se llama la cooperación técnica. O sea, nosotros somos cooperación técnica, bien, pero hay que saber dónde estamos. Vamos a ayudar a que las cosas funcionen mejor, sí, pero vamos a ayudar en un contexto que existe. Si cogemos y hacemos el trabajo nosotros y a los africanos no les dejamos nada, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Hay que hacer una formación y un trabajo conjunto, de alguna manera. O sea, establecer sistemas para trabajar conjuntamente, no para hacer el trabajo nosotros y que no hagan nada. Yo en muchos países he visto esto y era lo más normal y todo el mundo, qué bien, porque las cosas funcionan. O sea, teníamos asistentes técnicos franceses, alemanes, belgas, ahí trabajando, haciéndolo todo. Y los nacionales decían, bueno, si yo no cobro, yo no hago nada, pues me voy a hacer mis cosas con mi pequeña consultora o a mi campo o a lo que sea. Y al final se hacía el trabajo, sí, pero lo hacían expatriados, muy bien pagados y que luego se iban. Con lo cual, pues, efectos sobre el desarrollo era cero. ¿Verdad? Ese es el problema de las políticas de apoyo para reforma de la administración. Es necesario reformar la administración, pero luego hacerlo sobre el terreno es muy complicado. Es muy complicado. Desde luego, la cooperación al desarrollo hasta el año 2000 más o menos se equivocó en esto, y a partir del 2000 había otras tendencias, se trata de hacer de otra manera, teniendo en cuenta estas experiencias, y probablemente casos tan flagrantes como este ya no se ven. ¿De acuerdo? O sea que en cierto sentido se ha aprendido un poco para la cooperación técnica. Pero siempre existe el riesgo de decir lo nuestro es lo bueno y lo haremos nosotros, y vosotros pues aprended, y luego cuando lo vayamos pues aplicáis lo que habéis aprendido. Esto es antropocentrismo. ¿Entendéis la palabra? Antropocentrismo quiere decir que nosotros somos los buenos y os vamos a enseñar a vosotros que sois, pues bueno, estáis subdesarrollados. Mucho cuidado con esto, porque hay cosas de los subdesarrollados de las que tenemos mucho que aprender, os lo voy a enseñar. ¿Vale? Lo vais a ver. Es un equilibrio. O sea, no es ni una cosa ni la otra. Tampoco vas a llegar ahí y decir, oh, nada, no hagamos esto. Si esto es magnífico, esto está muy bien, es lo vuestro, lo que sabéis hacer, sigamos con esto. No, evidentemente no funciona. No es así. Hay un equilibrio que hay que investigar. Y evidentemente hay que trabajar mucho con ellos. No es fácil. No es fácil porque tienen otra cultura, tienen otra forma de trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de la corrupción es verdaderamente, para mí fue lo más difícil el tema. Porque la corrupción está omnipresente, lo ves en todas partes. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Bloqueas los proyectos por corrupción? Y dices, ya está bien, esto lo paro. No puedes, porque... ¿Y qué haces? ¿También lo dejas pasar todo? Pues tampoco puedes. Estás en una situación un poco... No somos policías, somos ingenieros. No puedes estar detrás de la corrupción todo el tiempo.
Pero por otra parte, si es una cosa evidente que lo tiene ante los ojos, pues no lo puede firmar. Eso es un dilema. En fin, en ese trabajo, digamos que los que tenemos ya, yo estoy bastante cansado, aunque igual no se me nota mucho, pero la gente que ha trabajado en cooperación al desarrollo llega a los 55, está para jubilarse, ¿eh? Porque no es que te aplaste el trabajo físico, ¿no? Pero ese tipo de cuestiones son bastante delicadas. Pero es muy interesante, es un reto verdaderamente, ¿eh? El trabajar en estas condiciones. Más ejemplos de políticas de apoyo en África que hemos tratado de imponer. ¿Y qué pasa con ellas no sobre el papel, sino cuando llegas al proyecto? Porque el papel dices, hay que privatizar. Pues evidentemente, en África había un montón de empresas públicas en los años 80 que tenían pérdidas monstruosas y que al final no trabajaban. Por ejemplo, una empresa ferroviaria con 4.000 empleados y los trenes no circulan. Eso yo lo he visto. Algo habrá que hacer, ¿no? Una empresa de transporte público en Ouagadougou con 2.000 empleados y autobuses todos en ruina que no se pueden mover y que no transporta gente. Y eran empresas públicas. Y esto así en todos los países. Problema de las empresas públicas. Entonces, la ayuda al desarrollo dijo, políticas de apoyo, privaticemos, vamos a privatizar. Eso es el Banco Mundial, el que promovió este tipo de cuestiones. Bueno, bien, puede parecer que es una cosa razonable, ¿no? En nuestro ámbito, pues que una empresa ferroviaria se privatice, o que un servicio de agua potable se privatice, o que el suministro eléctrico de una ciudad se privatice, ¿eh? Entonces se lanzaron olas de privatizaciones, ¿eh? Y eso era condición para los proyectos. O sea, yo te apoyo el sector eléctrico si tú privatizas la Compañía Nacional de Electricidad. Yo te apoyo el sector agua con subvenciones y con préstamos siempre y cuando tú privatices el suministro de agua potable en una gran ciudad, ¿eh? Y en muchos casos se ha llegado a eso de forma pues más o menos complicada. En el caso del transporte, que yo tengo aquí para mostraros, pues ha sido bastante traumático y no ha funcionado bien en muchos países. ¿Por qué? Bueno, pues porque primero, el ajuste social que ha habido que hacer para privatizar ha sido enorme, ¿eh? Y entonces eso es difícilmente aceptable, ¿eh? O sea, esta compañía, por ejemplo, este es el ferrocarril entre Costa de Marfil y Burkina Faso, Abiyán y Ouagadougou, incluso hacia el norte de Ouagadougou, en Kaya, que es un ferrocarril de la época colonial, que funcionaba bien en la época colonial, pero luego, bueno, pues con el paso del tiempo, falta de inversión, falta de mantenimiento, competencia de la carretera, ¿verdad? Demasiado personal probablemente para tan poco tráfico y bueno, pues la mala gestión habitual hizo que ese ferrocarril se fuera hundiendo hasta que pues prácticamente llegó a no transportar viajeros y mercancías en torno al año 90-92. Entonces se planteó la privatización como solución. Pero claro, es que había 3.500 personas trabajando en el ferrocarril y se lanzó una concesión para privatizarlo. Los pliegos estaban, en fin, de aquella manera, pero uno recibe las ofertas que recibe, ¿eh? Entonces, las ofertas de las compañías que querían explotar el ferrocarril, que por cierto eran europeas, normal, pues nosotros somos europeos y pues elegimos compañías europeas, pues implicaban siempre unos ajustes de personal enormes, ¿eh? Entonces, pues se eligió una compañía y esa compañía que dijo, bueno, pues yo para que esto sea viable, primero me tienen que dar un préstamo con unas bonificaciones enormes. O sea, un préstamo que naturalmente, pues bueno, sin interés, ¿eh? Y para devolverlo al cabo de 20 años y tal. Ya, eso es sospechoso. Pero bueno, ya los gobiernos se pusieron de acuerdo, se hará esto. Pero es sospechoso, porque a mí me dan un préstamo sin interés que empieza a devolver al 10.º año y digo, bueno, mientras tanto, usted que es un agente operador internacional, ¿qué hace con ese dinero? Es que puede jugar en el mercado de capitales y también sacar un beneficio. Pero como era cooperación al desarrollo, pues bien, vale. Entonces esta empresa despidió a más de la mitad del personal y se dedicó a los tráficos rentables. El tráfico de pasajeros no lo retomó porque no era rentable y se dedicó al tráfico de productos mineros, de minería, que sí que era rentable, ¿eh? Entonces, bueno, al final el transporte como servicio público desapareció. Se convirtió en un servicio que interesaba únicamente a algunos operadores económicos, ¿verdad? Mucha gente fue al paro, no se les pagó prácticamente nada. Y luego el concesionario consiguió una serie de ventajas enormes,
¿eh? Que cuando las explotó, pues el hombre se fue. Dijo, bueno, ya yo aquí pierdo dinero y lo dejo. Y el ferrocarril pues prácticamente dejó de funcionar, ahora funciona con otro concesionario, pero a lo mejor hay un tren por semana o dos. Y lo que pasó fue una liquidación encubierta. Una liquidación encubierta, financiada por los fondos de ayuda al desarrollo. ¿Eso es política de apoyo o es otra cosa? Aquí aparece, claro, es que aquí estamos, es algo parecido al desarrollo, no son solo ONGs. Hay grandes negociantes internacionales que se mueven por todas partes y hacen negocio. Entonces, en África tienen más riesgo, vale, yo voy a África, tengo más riesgo, pues a cambio impongo mis condiciones y las negocio. Y en este caso, pues esta compañía, yo no creo que perdiera en el negocio de la privatización. A lo mejor lo que yo buscaba justamente es la captación de estos préstamos en tan buenísimas condiciones, ¿verdad? Porque iban a utilizarlos muy bien. Esa es la sospecha. Pero bueno, estas cosas, hubo mucha política y mucha gente que se benefició por un lado. Los que perdieron, está claro, fueron los que fueron despedidos, que se les pagó miseria, ¿vale? Entonces, claro, sobre el papel está muy bien, políticas de apoyo, vamos a aplicar esto, vamos a privatizar, esto funcionará bien. Luego sobre el terreno, bueno, y esto naturalmente hubo huelgas, disturbios y muertos, porque esta gente que se licenció no se conformó y ahí la policía no va con tonterías y hubo muertos en los disturbios. Porque, claro, echar a la calle en Ouagadougou a 2.000 personas son 2.000 familias de 40 personas a la familia, porque la familia africana es una cosa muy amplia y uno que trabaja soporta mucha carga con su sueldo. Ha habido otros casos, yo tengo unos librillos aquí que me editaron en la Politécnica hace unos años y cuento algunas historias, algunas desafortunadas, otras no tanto. La del ferrocarril no fue buena, la del agua potable ha ido un poquito mejor porque, bueno, es una privatización más sostenible. La gente paga por el agua, ¿no? Al final funciona un poco mejor. Y está el transporte público también. El transporte público funcionó, esto es en América la foto, pero bueno, en África es lo mismo. Al final el transporte público pasó algo similar al ferrocarril, se privatizó las compañías nacionales, se liquidaron las empresas públicas y bueno, se pensó que se podía dar un servicio de transporte colectivo privado. Pues no funcionó, porque efectivamente el transporte informal es más competitivo. Es decir, que alguien tenga su buseta o su pequeño transporte y trabaje fuera de la economía formal como pirata, pues le da una flexibilidad y unas posibilidades de sacar rentabilidad al negocio que no tiene un privado que tiene que seguir determinadas rutas, cumplir lo que dice la administración, pagar impuestos y pagar mordidas y bueno y soportar un montón de cosas. Entonces, las empresas privadas que entraron en el negocio quebraron, eso no funcionó. Hubo unos préstamos con bonificación, unas subvenciones de la ayuda que fueron a los gobiernos y bueno, pues seguir el trazo de ese dinero es verdaderamente una tarea complicada, ardua, ¿verdad? Porque la ayuda es fungible. ¿Eso os suena esto? La ayuda es fungible. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hablando un poco de corrupción que está ligado con esto. Esta es la Basílica de Yamoussoukro, en Costa de Marfil, que tiene la cúpula más alta del mundo, más que San Pedro. Bueno, esa la construyó el presidente de la época, Houphouët-Boigny. Y claro, nosotros mientras él construía esto, la ayuda al desarrollo financiaba carreteras, redes de agua potable, redes eléctricas con subvenciones o con préstamos bonificados. Entonces, ¿qué pasa? Los marfileños hubieran podido probablemente financiar todo eso con el dinero de la basílica. La ayuda es fungible. Tú das la ayuda a un país y va dirigido a un proyecto, sí, pero el país no financia ese proyecto porque lo financias tú y con ese dinero hacen otras cosas. Entonces, claro, la ayuda oficial ha intentado siempre esto limitarlo, pero es muy difícil porque esto es político. Es decir, esto es una prioridad del gobierno marfileño, construirlo. De hecho, el presidente dijo que lo construyó con sus propios fondos. Pero es que no había mucha diferencia entre su patrimonio personal y el presupuesto del Estado y los bienes del Estado en aquella época. Eso en África ha pasado mucho. Entonces, bueno, vosotros vais a las cuentas públicas de estos países y verdaderamente dice, ¿esto representa la realidad? Los presupuestos del Estado y ese tipo de cosas.
Este es un caso paradigmático, ¿no? De hecho, esa ciudad se constituyó en capital, hubo mucha inversión y nada funcionó porque está en el centro del país y la capital económica es Abidjan, que está en el sur, y la actividad económica siguió estando en Abidjan. Entonces son iniciativas que financian ellos con sus fondos propios, mientras que la ayuda al desarrollo y las ONGs también, pues financian las necesidades de la población. Eso es corrupción, digamos, a gran escala, ¿no? Porque en estas cuestiones, pues evidentemente, pues podéis imaginar, ¿no? ¿Eh? Quién construye, cómo construye, y las comisiones que hay por ahí. ¿Eh? Esto no es un proyecto supervisado por la ayuda al desarrollo, que de alguna forma sirve para limitar la corrupción en el sentido de que tú estás presente en las licitaciones y gestionas los contratos también, con la parte africana. Entonces ahí hay un freno, ¿vale? Hay un freno a esto. La corrupción, por otra parte, yo no quiero hablar mucho de corrupción, es algo que me preguntéis, porque es un fenómeno muy complejo y muy difícil de tratar. ¿Eh? Es muy fácil denunciar la corrupción, pero nosotros también tenemos cantidad de corrupción aquí en nuestros países, muchísima. Entonces, y en África está asociada a muchas cosas, como que un jefe tiene que repartir. Un jefe, si es jefe de verdad, tiene sobre él una presión muy importante y tiene que repartir a su clan y a su gente mucho. Entonces, él no tiene dinero, pero tiene acceso a los proyectos. Y tiene acceso a las comisiones que puede pedir en los proyectos. Y ahí entra el problema de la corrupción. Pero conmigo ha hablado gente que dice, mira, si yo no hago esto me matan directamente. Así que, claro, claro, claro. Bueno, o él piensa que lo matan, luego que le van a hacer brujería y le van a envenenar y tal, que si se lo cree se muere igual, ¿eh? O sea, psicosomáticamente si una persona piensa que lo están envenenando y que lo van a matar, se muere. Eso los psicólogos se lo van a explicar. O sea, y como ellos se lo creen, pues ¿qué le vas a decir tú? No, no, es que te van a... no te van a hacer brujería, no te van a matar. Y no, tú, blanco, no sabes nada de eso. Te miran así como diciendo, pues ¿qué me vas a contar tú a mí de África? Tú no sabes nada de África. O sea que... En fin, yo me casé, mi primera mujer era africana, ¿eh? Y siempre se reía de mi trabajo. Decía, tú, te están tomando el pelo y tú crees que puedes cambiarlo de aquí. Aquí nada se puede cambiar nunca. O sea, ellos son muy pesimistas, ¿eh? O sea, nosotros vamos a ayudar, pero pesimistas más que ellos no hay. Ellos, veis un africano que sea optimista respecto a la economía suya, eso es raro. Os puede mostrar una cara, ¿no? Pero si hablas con ellos en serio, son pesimistas. Entonces hay que ayudarles un poco en eso también. Bueno, el tema de la corrupción, ya digo, no entraré mucho en ello, pero es un tema cultural, ¿eh? Es un tema cultural y la pequeña corrupción es difícil de evitar porque ellos el dinero no lo ven como nosotros. Vosotros estáis aquí en una escuela que es de negocios ¿verdad? Ade, esto es... el africano medio es que no ve las cosas como nosotros, ¿eh? En un negocio. Por eso los negocios ahí quiebran y experimentan altibajos impresionantes porque ellos... El dinero para ellos es claramente un medio de intercambio, no un medio para acumularlo. O sea, van al sentido del dinero primigenio de la humanidad. El dinero es medio de cambio para ellos, claramente. ¿Medio de cambio de qué? De favores, de seguridad, de yo te doy por ti, hoy por ti, tú mañana por mí. Entonces, ellos no... El tema financiero, vamos, invierten en redes sociales, por ejemplo. Para ellos eso es inversión. O sea, que tú vienes que tu hijo está enfermo, tu hijo quiere estudiar en Europa y me pides dinero, vale, yo te doy. Te doy, hazlo y en el futuro tú me devolverás el favor, si a mí me hace falta. Ese tipo de mentalidad, ¿no? Entonces, claro, para gestionar dinero público o de un proyecto, pues imaginad esto. O sea, yo recuerdo que me llegaban los paquetes así de las facturas y justificativos de los proyectos y a veces me horrorizaba y decía, pero bueno, ¿cómo pues esto no se puede justificar? ¿Este dinero, esto por qué es? Esto, no había forma de coger aquello. Pero claro, eran pequeñas cantidades y no vas a ir en plan policía persiguiendo a unos y a otros. Y las cosas tienen que hacerse también. O sea, si tú dices, yo bloqueo, como algunos compañeros míos, no, yo bloqueo. Pues, no, al final hay una forma de hacer las cosas y limitar, digamos, este aspecto de mala gestión o de corrupción. ¿Eh? Eso es posible. Eso es posible. No en todos los proyectos. Un proyecto muy grande, de mucho dinero, es difícil. Es difícil. Pero, sí, sí. Hombre, ahí, claro, los proyectos de carreteras son caros.
y la inversión es cuantiosa. En la ayuda al desarrollo un proyecto de 100 millones de euros no es raro. O sea, tú vas a rehabilitar una carretera, por ejemplo en Etiopía, son carreteras muy largas y pues estamos hablando por término medio de esas cantidades. Luego tienes de 50 millones, tienes 150 y luego tienes los macroproyectos cofinanciados por varios organismos que pueden tener 500, 600 millones de euros. Una autopista, por ejemplo. En transporte es más. En hidráulica es menos. En hidráulica es menos, ¿verdad? En energía son proyectos de escala un poco más pequeña, ¿vale? Los proyectos rurales todavía más pequeña la escala, ¿eh? Pero sí, en transporte es así. Son proyectos... bueno, en tema de licitación, eso depende, las reglas dependen del importe en cuanto a licitación, ¿vale? Eso está claro. En cuanto a gestión es diferente, claro, porque si tú ves el formato de base, en un proyecto de carreteras el tema tecnológico es muy importante y el tema género no te vas a poner atrás del tema género. En hidráulica sí tocas el tema género, por ejemplo. O sea, la forma de gestionar el proyecto es muy diferente en función de los beneficiarios, por ejemplo, ¿vale? A nivel administrativo de gestión de contratos, no porque sea hidráulica o transportes tú vas a cambiar la forma de gestionar el proyecto. Pero los pliegos cambian. Los pliegos cambian. Entonces, claro, yo gestionar un proyecto de hidráulica, por ejemplo, que vamos a ver ahora, de bombas manuales o de bombas solares, es otra forma de trabajar que en un proyecto de carreteras. Es otra forma de trabajar, ¿vale? El proyecto de carreteras es la típica orden de pago, 2 millones de euros, hemos echado asfalto, hemos echado aquí hormigón y tal, mediciones, es otra cosa. En hidráulica estás con muchas pequeñas cosas, ¿verdad? Y a lo mejor la orden de pago es mucho menor, el importe. Es otra forma de trabajar, sí. Pero bueno, nosotros tenemos, pues eso, en la ayuda oficial hay una normativa de gestión de proyectos que hay que respetar. Eso está claro. Entonces, por ejemplo, los proyectos, en contratos de obras, el límite claramente es 5 millones de euros. Por debajo de 5 millones de euros trabajamos con bastante libertad. Por encima de 5 millones de euros el tema se complica mucho en la licitación, ¿vale? Pero eso son cuestiones administrativas de la ayuda, ¿vale? Nosotros evidentemente somos una administración pública y pues sí, estamos pues bastante cogidos con el tema administrativo también. Como estamos grabando la charla, me piden que use el micrófono para que se escuche. ¿Os imagináis vosotros gestionar un proyecto de 5 millones de euros, que es poca cosa porque hay mucha libertad para trabajar? Espera. Practica tu español, amiga. A mi universidad recibieron 35 millones de euros para construir una biblioteca. Entonces, 5.000 no es nada en comparación. Entonces, es muy peligroso porque es simplemente una biblioteca, no es nada de especial. Entonces, puedes pensar en tamaño. Tú estabas pensando cuánto cuesta las cosas. Una biblioteca en Irlanda, 35 millones de euros. ¿Qué se pueden hacer con 35 millones de euros ¿Ves? en África? Es una biblioteca... Igual un par de bibliotecas, ¿no? Bueno, depende, claro, 35 millones de euros, si es para carretera, hay sectores que son caros. Y las obras en África pueden ser muy caras y pueden salir más caras que aquí, en algunos casos. Vamos, me estoy acordando de, por ejemplo, en Mauritania. Mauritania es un país que no tiene de nada y claro, tú vas a construir ahí y es que por no tener no tiene ni materiales de construcción de carreteras. Es decir, claro, o sea, cuando gravas adecuadas, por ejemplo, para firmes, no hay que trabajar con conchas, o sea, con material, ¿verdad? Digamos, con conchas marinas, efectivamente. Entonces, tienes que hacer un firme especial y al final te acaba saliendo muy caro. O sea, el kilómetro de carretera te puede salir más caro que aquí. Y un kilómetro de carretera de rehabilitación, pues te puede costar $500,000 de euros. Entonces, si la carretera es larga, pues es muy caro. En otros sectores puede hacer mucho más. Por ejemplo, en edificación. En edificación, vamos a verlo ahora, en tecnologías, se puede trabajar de forma que sea mucho más económica. Es el ejemplo que viene ahora. Se Bien. puede. Te dejo seguir. Sí. El ejemplo que viene ahora es ya tecnología. Segundo factor que interesa. Claro, lo he puesto en rojo porque al ser ingeniero, pues tecnología apropiada debe ser lo nuestro, ¿no? Y sí, medio ambiente, claro, género, pues no hablaré mucho aquí porque no, aunque sea ya víspera ¿verdad? Del Día de la Mujer, pero bueno, poco puedo decir. Medio ambiente, pues yo no soy medioambientalista, alguna cosa diré, pero tecnologías, pues sí es lo mío. Entonces, tecnologías, hay mucha discusión. Tecnologías, voy a contaros el caso
paradigmático de la ayuda, que es decidir cuándo aplicas tecnologías intensivas en mano de obra o cuándo no. Que eso vais a ver un poco la cuestión de es caro, es barato. Y esto es una cuestión socioeconómica, ¿vale? O sea, las técnicas intensivas en mano de obra. Eso se llaman en inglés HIMM, High Intensity Manpower Methods, en francés es IMO, Haute Intensité de Main d'œuvre. Esas técnicas pues, son propias de la ayuda al desarrollo. ¿Por qué? A nosotros no se nos ocurre construir una carretera ahora con mucha mano de obra, con pico y pala, ¿vale? Lo hacemos todo industrial, ¿vale? En el mundo desarrollado. Pero en los países en desarrollo tenemos la alternativa de trabajar con mucha mano de obra. Es decir, de buscar una combinación óptima de mano de obra y mecanización para construir infraestructuras de suficiente calidad. No la más alta calidad. Calidad suficiente a coste mínimo. Vamos a reducir el coste y vamos a generar empleo. Esto es una idea muy antigua de la cooperación al desarrollo, se aplicaba en época colonial, se ha seguido aplicando después y ha tenido sus altibajos, ¿eh? La idea en principio socialmente parece muy buena. Técnicamente tiene sus problemas. Tenemos unas ventajas evidentes, ¿eh? Cuando utilizamos mucha mano de obra. O sea, en lugar de utilizar una gran mecanización, pues yo voy a utilizar, pues eso, pico y pala, verdaderamente. Voy a contratar, si en una obra, normalmente, aquí en España, yo lo haría, pues a lo mejor, pues con 100 obreros, pues aquí 1000, ¿vale? Entonces, consigo unos costes inferiores por utilizar esta mano de obra, ¿vale? Se genera empleo y consumos intermedios en países en los que las tasas de desempleo son elevadísimas, o sea que esto es beneficio social, y hay un ahorro en divisas, porque yo importo mucho menos materiales y maquinaria, que eso también es importante desde el punto de vista social, para el presupuesto del país, ¿eh? Importo menos, ahorro en divisas. Entonces, estas son unas ventajas. Entonces, esto, pues, evidentemente, vamos a concretarlo un poco en números, coste por kilómetro, ¿cuánto puede costar? En el caso de pistas rurales, por ejemplo, pistas en tierra que se hacen así, pues de 1,5 a 6 veces menos, es muy variable, pero pueden haber ahorros importantes. La mano de obra, bueno, pues de 2,5 a 5 veces más. Y supone entre el 30% y 50% del presupuesto. Cuando en una obra de carreteras aquí en España, bueno, la mano de obra yo creo que no llega al 15%. El gasto en moneda local, fundamental, para mover la economía nacional, por término medio 2 veces más. Utilizo mucho más proveedores locales, mucho más pequeñas empresas, ¿vale? Gasto en divisas, 1,5 veces menos. Y además, hago formación, la gente aprende a construir y dependo menos del exterior. O sea que esto parece que son todo ventajas, ¿verdad? Porque permite luchar contra la pobreza y cuando uno hace sus análisis coste-beneficio desde el punto de vista social, el análisis económico, da resultados en general muy positivos. O sea que a priori parece una idea muy buena, ¿eh? Y se ha planteado así en una serie de ámbitos, no en todos. Evidentemente, una autopista no la vas a construir con mano de obra intensiva, pero las carreteras pavimentadas en general tampoco, ¿vale? Porque pues, ya requiere unos medios de maquinaria determinados. Pero en pistas rurales, en tierra, pues todo tipo de obras se pueden hacer así. En carreteras, parte de las carreteras pavimentadas se puede hacer así, los drenajes, los muros, la conservación se puede hacer así. Y luego en ámbito urbano, en las calles también, ¿eh? Adoquinados, drenaje, saneamiento, en hidráulica también, obras de saneamiento, abastecimiento, se puede plantear con mucha mano de obra. Cuando uno va sobre el terreno técnicamente, claro, esto tiene un aspecto que os puede sorprender. Si vosotros vais a trabajar en cooperación al desarrollo, os formáis, por ejemplo, en tecnología de carreteras, pues os podéis horrorizar cuando veis estas obras. Entonces hay que irse acostumbrando un poco a esta filosofía, ¿eh? Porque uno llega allí y ve un tajo tal y como este, ¿no? Y dices, esto es imposible, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar así? Esto parece un vertedero. Claro, es que se trabaja de una forma muy lenta, con empresas locales, ¿eh? Con los medios que tienen, paro la obra, sigo, no tengo liquidez, no me llegan los presupuestos, lo dejo, la gente echa ahí sus basuras, entonces, bueno, es una forma de trabajar que desde luego no parece eficiente. Sin embargo, si uno tiene paciencia, pues al final se van haciendo las cosas y uno llega a resultados como este. Los adoquinados se hacen con mano de obra. Aquí veréis pocos adoquinados en España porque como se hacen con mano de obra, eso sale carísimo. Y es casi un lujo.
Ahí no, ahí los adoquinados se pueden hacer con mano de obra y salen mucho más baratos. Entonces, en medio urbano funciona bien. No vale para todo, porque adoquines en carreteras nacionales como esta, pues ya veis cómo está el firme. Pasan los camiones y los destrozan. O sea, vale para calles, que no pasen los camiones. Entonces, uno tiene que aplicarlo donde toca. Y bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplos brevemente, ¿no? O sea, pues alcantarillado y tal. Y las obras, ya digo, para alguien que se ha formado en España y va allí y dice, no, esto no puede ser. No podemos financiar esto, porque esto es un caos. Llevamos aquí 2 años y nada avanza. La calidad es, bueno, pues no es la que te marcan los pliegos habituales de construcción de aquí, ¿verdad? Hay que ser un poco menos exigente, ¿verdad? Y bueno, pues hay que aceptar trabajar no con una gran empresa, sino con muchas pequeñas empresas locales que a veces quiebran, ¿verdad? Y en cuanto a la calidad de la obra, ya digo, pues hay que, digamos, ser menos exigente y llegar a un acuerdo en cuanto a lo de estándares a aplicar. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, pues fijaos esto de aquí, ¿no? Esto es conservación, pero la caldera que veis ahí para calentar el betún, eso era de la época colonial portuguesa, en Guinea-Bissau. O sea, la habían sacado de por ahí y decía, pues, están haciendo unas mezclas de cualquier manera. Bueno, no evidentemente una mezcla asfáltica ahí, tú no la puedes ensayar en el laboratorio porque sale fatal. Pero bueno, valía para tapar baches, ¿eh? Y las cosas se van haciendo. ¿Veis? Aquí tenéis conservación, lo mismo. Pues, como veis aquí, pico y pala, nada de máquinas. Pues nada, ahí 20, 30 personas con pico y pala a trabajar. Esto es un dilema, ¿eh? Es un factor de viabilidad. Entonces, ¿esto se aplica o no se aplica? Pues esto ha sido toda una historia. Porque claro, vosotros pensaréis que los obstáculos a la aplicación de esto han venido de parte de la cooperación al desarrollo por decir, no, queremos unos estándares de calidad. Pues no, los obstáculos más bien han venido de los africanos. Muchas veces, los que mandan, ¿eh? Y los lobbies, ¿eh? que han preferido la más alta calidad, ¿eh? Antes que adaptarse más a las condiciones sociales y socioeconómicas. Porque ahí también hay políticos. Y los políticos prometen cosas. Y claro, estas técnicas son muy lentas. Entonces uno tiene que aceptar, pues, una serie de problemas, ¿verdad? Pues aplicar esto es complicado porque hay que gestionar un montón de pequeños contratos. Los contratistas quiebran, etcétera. No tienen mano de obra suficiente. Capacidad de producción limitada, de 2 a 4 veces menos. Esto es así. O sea que una obra que se podría hacer en un año se hace en 3. Y también hay políticos que prometen cosas y no aceptan esto. O sea que el ministro de Obras Públicas no quiere ver estas cosas. Aunque él es perfectamente consciente que socialmente es muy beneficioso. ¿Verdad? Y cuesta menos y genera empleo y tal. Pero tiene este problema. Entonces hay que crear además un tejido de empresas que funcione, que pueda trabajar con esto. Y la administración pública tiene que gestionar muchos pequeños contratos y no pueden. Y aquello se bloquea. En forma práctica, en muchos países, este sistema se ha bloqueado. O sea, no se llegaba a hacer las cosas. Y aparecía todo empantanado años y años. ¿Y de esto qué es? Entonces se evalúa, es negativo y se corta. ¿Verdad? De forma práctica, pues hemos encontrado eso, problemas de falta de maquinaria, los pagos, el tema financiero. Esto es terrible. Es terrible. Claro, nosotros en el nivel de desarrollo no podemos prefinanciar el 80% de la obra, por ejemplo. Es que tenemos unas condiciones que nos impiden prefinanciar más allá del 20%. Del 30% en proyectos pequeños. Entonces, claro, estos empresarios con esas prefinanciaciones, pues les cuesta mucho. Trabajan muy lento y no pueden certificar. Si no pueden certificar, no pueden cobrar. Si no cobran, quiebran enseguida. No tienen acceso a crédito en los bancos. Los bancos africanos solo prestan a los ricos, por cierto. Eso es un entre paréntesis. Vosotros vais a África a un banco y si no sois ricos, no os prestan. Por eso hay proyectos de microcréditos de desarrollo, para prestar a la gente, porque si no, no hay forma. Entonces, ese ambiente, luego falta consultores para controlar y hay una desconfianza en los técnicos. O sea, un ingeniero africano le vas con esto y dices, no, pero, o sea, tú quieres que yo haga las cosas como se hacían en Europa en el siglo XIX o en 1910 y 20. O sea, tú eres un neocolonial. ¿Qué significa? Ese tipo de discusiones las hemos tenido. O sea, con el medio ambiente es lo mismo. Cuando les pides que respeten el medio ambiente, la directora general de urbanismo de Marruecos nos dijo, ustedes nos piden que respetemos el medio ambiente, pero ustedes ya han desarrollado la Costa del Sol.
y están forrándose y nos piden a nosotros que protejamos la costa norte de Marruecos y que no hagamos resort turísticos. Ustedes son bastante hipócritas, así, ¿eh? Era cooperación española, nosotros tenemos un chorreo de mucho cuidado, pero tienen razón. Esto hay que aceptarlo, ¿verdad? Es el diálogo con ellos. Y el tema de los técnicos con estas técnicas, pues es lo mismo. Es decir, ellos dicen, no, nosotros queremos la máxima calidad. ¿Por qué tenemos que conformarnos con una cosa que no cumple los estándares máximos de calidad? ¿Qué es suficiente la calidad? Bueno, no queremos tener, digamos, una calle que pasen los camiones y se deforme el firme. No. Porque, bueno, entonces, ¿quieres un firme caro? Vale, pues entonces esto nos va a costar muchas veces más y tal. Da igual. Preferimos el proyecto clásico. Gran empresa constructora europea que nos pavimente las avenidas principales de la ciudad y ya está. Y ellos son soberanos, la ayuda negocia con ellos, pero esta es la desconfianza de los técnicos. Y por nuestra parte, problemas, claro, también, por parte de la ayuda, el lobby. Nosotros no trabajamos tampoco en total libertad. Los políticos nos mandan a hacer cosas y los políticos están influidos por los lobistas. Entonces, hay unas asociaciones a nivel nacional y europeo que se llaman Asociación de Empresarios Europeos de la Construcción, Asociación Europea de Consultores, que naturalmente su cifra de negocio también está en la cooperación al desarrollo. Hay empresas importantes que solo trabajan en cooperación al desarrollo y consultores importantes que trabajan en cooperación. Si eso se hace de esta manera, ellos no trabajan, porque esto lo hacen empresas locales, africanas. Entonces, para ellos esto es una chapuza, es una cosa inadmisible y van a hablar con el comisario, con el director general y cuentan cómo es posible que ustedes estén financiando estas cosas, es que esto es una vergüenza. Y si les apoyan los africanos, pues uno está ya verdaderamente entre la espada y la pared. Es decir, hemos intentado esto, pero es que no hay forma de que salga. Y por eso estos métodos pues se han aplicado voluntaristamente en algunos países, pero no se han extendido y cada vez se aplican menos. Cada vez se aplica más lo estándar internacional en lugar de este tipo de soluciones que se adaptan bien, ya digo, en situaciones sociales difíciles. Y muchos países africanos todavía están ahí. Otros quizá no, pero muchos sí. Entonces, lo del lobby existe, eso es una realidad y funcionan. O sea, y es también razonable. O sea, las empresas constructoras pues se unen para defender sus intereses y si la ayuda al desarrollo pues no hace lo que les guste a ellas, protestan. Y van a ver al comisario, al director general, ¿verdad? Y bueno, pues entran en la esfera política. Entonces, esto es la cuestión de las tecnologías. Las tecnologías apropiadas, bueno, pues es algo complicado. Otro ejemplo que os puede interesar para verlo del lado de la situación social, para ver cómo nosotros pensamos de una manera, pero luego la gente las cosas las acepta o no. ¿Verdad? Por ejemplo, en hidráulica yo lo vi muy claro, ¿no? Que son proyectos a escala más pequeñita, más tipo ONG, pero que tienen su complejidad y en un pequeño pueblo con una pequeña cosa te puedes liar de forma increíble. Ejemplo, vamos a ver, nosotros, esto es una bomba manual, se hace un sondeo, se instala una bomba manual y bueno, es el tipo se han instalado miles y miles y miles en África en medio rural para proporcionar agua potable en medio rural. Y son proyectos que son muy agradecidos porque funcionan bien y caramba, tienen un impacto sobre la salud innegable, ¿eh? O sea que de que la gente beba agua potable a que no beba, bueno, las enfermedades hídricas disminuyen muchísimo, muchísimo. Y eso eran proyectos, digamos, estrella en nuestra cooperación. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que luego resulta que la gente, si tú le das a elegir, nosotros en los proyectos teníamos pozos y teníamos obras de estas. O sea que muchas veces la comunidad se podía pronunciar entre esto y esto, el pozo, ¿verdad? Pero el pozo no proporciona agua potable, evidentemente, el agua no está protegida. Entonces, claro, nosotros los pozos los poníamos para, básicamente, agua para el ganado. Esa era la idea en primera. Pero luego la gente empezó a presionarnos porque la gente quería esto y no lo otro, ¿verdad? Y no esto. Esta está un poco fea porque la tenían mal conservado, pero algunas quedan, la verdad, muy bien. Todo muy limpio y muy... Entonces, la gente esto lo aceptaba muchísimo menos que esto. ¿Y por qué? Porque el pozo para ellos es gratis total, ¿verdad?
Y esto no es gratis total, aunque lo parezca, porque tú lo construyes, pero tiene un mantenimiento. Y en cuanto se estropea, ellos tienen que cotizar para arreglar la bomba. ¿Eh? Y si tú les dejabas pronunciarse a ellos y elegir, elegían esto. Pero aquí el agua no es potable, desgraciadamente. Entonces, al final, sobre las enfermedades hídricas no tienes un resultado apreciable de disminución. ¿Mm? Pero la gente sí podía elegir y se iba aquí. Aquí, además, pues se reúnen las mujeres y empiezan a... Si tratas el tema de género, desde luego es esto lo que vas a coger, porque las mujeres ahí colocan varias poleas y varios cubos, se ponen a hablar, se pasan el día y se lo pasan la mar de bien. Y para ellos es un evento social ir al pozo a sacar agua, ¿no? Mientras que aquí, pues no. Esto no es un evento. Hay una cola, no hablan, ¿verdad? Y no sé, yo tengo la impresión de que ellos lo ven esto como un artilugio occidental, ¿verdad? Que da poca agua también y que es caro. Se estropea mucho y tal. Entonces, la aceptación de las técnicas, pues, por no hablar esto es el caso extremo, el tema solar. El tema solar, pues, esto para muchas ONGs es la panacea y tal, pero el tema solar, yo he gestionado proyectos solares y bueno, vamos a ver, evidentemente, un sistema como este te proporciona mucho más caudal, ¿vale? Pero ya veis un poco la contradicción entre ese generador con esa cantidad de paneles que son relativamente caros y lo que hay detrás, que es el medio rural, en este caso del norte de Burkina Faso, pobre, pero súper pobre. Entonces, claro, los sistemas solares pues tienen una serie de problemas que nosotros hemos conocido sobre el terreno que hacen que sean poco sostenibles en medio rural. Poco sostenibles. Primero, hay unos costes de funcionamiento bastante altos. No del generador, pero hay una bomba, hay un ondulador, hay unas tuberías, hay unos grifos y tal, hay unas fuentes que requieren mantenimiento. Y la bomba no dura mucho tiempo. Y la bomba es cara de reemplazar. Los paneles duran mucho más años, ¿de acuerdo? Pero es que lo roban. Y lo rompen. Pues claro, si lo roban, pues ¿quién paga? La ayuda al desarrollo financia en un momento, pero bueno, vamos. Entonces hay un problema de sostenibilidad. Y esto, la gente esto siempre para mí que lo vio como una cosa que nunca llegaron a entender muy bien y que se exigía de ellos un esfuerzo financiero importante en contribuciones y pagar el agua, claro, hay que pagarla. Porque hay un presupuesto de funcionamiento de los sistemas. Y hay gente que trabaja ahí, o sea, hay gente que vende el agua, que está en las fuentes, ¿verdad? Y la gestión es más complicada. Entonces, al final, salían precios del agua de por encima de 2 euros metro cúbico, que es como el coste en la ciudad, para que el sistema fuera viable. Por otra parte, que los paneles duran mucho tiempo no quiere decir que no tengan que renovarse, no son para la eternidad, tienen su vida útil. Entonces, la tecnología, pues bien, pero siempre hay soluciones. Esto es la solución de empresa internacional muy cara, de gran concurso de licitación con un gran proyecto para instalarlo en todo el país, pero alternativamente teníamos esto, que es pues sencillamente poner paneles solares mucho más baratos, mucho más pequeños y conectarlos a una bomba manual como esta, rotatoria, ¿no? Que es una cosa como más de chapuza, que da menos caudal, pero que es mucho más barato y que requiere mucho menos esfuerzo por parte de la comunidad. Y esto se aceptaba mejor. ¿Eh? Lo que pasa es que evidentemente esto había que hacerlo casi a escondidas, porque es el problema de la administración. Tienes que licitarlo. Bueno, entonces ¿esto cómo lo vas a hacer? Lo tienes que hacer con pequeñas cosas que sobran prácticamente. No con el presupuesto para los sistemas solares, que es licitación internacional. ¿Vale? Entonces, digamos que en la parte de imprevistos tienes unos cientos de miles de euros y vas comprando elementos por lotes para no pasarte del límite y luego trata de hacer estos sistemas por aquí y por allá. Pero casi de forma marginal. ¿Vale? Y lo hicimos, y pues algunos están, pues igual siguen funcionando y los otros no. La tecnología es algo complicado, acertar con la tecnología. Hay en esto una cosa que os he dicho antes, que voy a insistir en ello, es la trampa de la diferencia para la tecnología. Es decir, ¿qué es lo bueno? La trampa de la diferencia es caer en un extremo. Un extremo es pensar que lo bueno es lo tecnológico occidental del mundo desarrollado, y lo demás no vale.
Y el otro extremo es decir, no, hay que respetar a ultranza las elecciones de la población local, de los beneficiarios, y hacer lo que ellos quieran, ¿eh? Y adaptarse a lo que ellos tienen. Porque eso es lo bueno, ¿eh? Eso es lo respetuoso, ¿eh? Y es lo sostenible. Son dos extremos. Para mí, que caer en uno de ellos es una trampa, porque la verdad no suele estar en el extremo, para nada, ¿eh? Ya lo iréis viendo en la vida, ¿no? Que muchas veces la verdad, pues no. Está en una especie de ámbito intermedio, ¿verdad? Ejemplos de la trampa esta, tecnológica. Por ejemplo, esta es la trampa tecnológica de respetar lo que ellos dicen porque lo dicen ellos y tenemos que hacer lo que ellos dicen. Aquí, como veis, se ha construido un sondeo, ¿verdad? Ahí, el sondeo, para colocar una boga manual o a lo mejor no manual, a lo mejor mecánica para regar. Pero estamos al lado de una charca donde están los animales pues abrevando y que evidentemente está muy contaminada, claro, entonces ese sondeo se va a contaminar e inevitablemente pues hemos aceptado hacer un sondeo en una zona donde el agua está contaminada, pues está al lado, es que eso es, no hace falta hacer ningún tipo de análisis de agua ni nada, entonces pues uno se ha ido a un extremo, la población dijo queremos el sondeo ahí al lado de la charca, porque es el sitio que nos conviene, está al lado del pueblo y tal, a lo mejor técnicamente la geofísica dice, no, el mejor sitio es pues a 3 kilómetros, el agua no está contaminada, hay más caudal y tal. Entonces, ¿a quién hay que hacer caso? ¿Al geofísico alemán o a lo que pide la gente? Pues bueno, es complicado, ¿eh? Muchas veces hay que negociar y llegar a una solución intermedia, pero esta no es buena. Esta no es buena porque si aplica las normativas del mismo ministerio de este país, Burkina Faso, tienes que cerrar el sondeo. Porque está contaminado, fijo. Seguro, ¿eh? En este caso por nitratos. Y nosotros nos pasaba eso, era un dilema, porque muchos sondeos estaban contaminados. Entonces, ¿qué dices? Bueno, si aplicas la normativa, los cierras, pero si los cierras dejas a la gente sin agua. Y ese agua pues está no es potable 100%, pero es mejor que la que están bebiendo de la charca. Eso era un problema también. O sea, respeta las normas o eres un poco tolerante. Es complicado. No sé qué haréis vosotros. Pero yo no podía hacer una reunión, no respetar las normas de la OMS, de potabilidad del agua, ni la de vuestro ministerio, y equipar. Está ¿Alguna uno... idea? Hacerle caso a la población, hacerle caso a los técnicos. Porque él es ingeniero. Entonces él tiene un punto de vista muy técnico y de obra. Vosotros con vuestro perfil más de administración, en principio no tenéis ni idea de ingeniería, así que tenéis de un lado un ingeniero que aparentemente por su título sabe lo que dice, además viene de la UPV, así que muy bien. Cada vez menos, pero sí. Verdad, ¿eh? Y del otro lado, una población que es con la que queréis ayudar. ¿Alguna reflexión? A ver. A ver, yo creo que realmente hay que hacer caso a los técnicos, pero la población a lo mejor prefiere esa ubicación por comodidad. Pero si estás buscando un beneficio para todos, hay que hacer caso al técnico. Porque yo prefiero andar 40 minutos más, por decirlo de alguna forma, y vivir 5 años más. Sí, yo te diría quizá que lo preguntas a las mujeres que son las que van a por el agua, porque esto es un tema de género también, ¿eh? Ojo, los hombres jamás van al pozo en África y a por el agua. Nunca he visto un hombre bombear. A un niño sí. Solo los niños y las mujeres. Claro, tú tienes que pedir a las mujeres que vayan con el cántaro en la cabeza a esos que lo hacen ya, que ya lo hacen, porque se pasan en buena parte del día yendo a buscar el agua allí. Entonces, también es un tema de género, es un tema social y la gente te lo puede boicotear, ¿eh? Te pueden decir, sí, lo del blanco, bien. Sí, ¿por qué no te dicen que no, Son muy educados. Ah, bien, tal. Pero luego se queda aquí abandonado, no se usa y entonces es ineficiente. Es complicado. Pero efectivamente hay que hacer caso al técnico, evidentemente. Pero a veces hay una interfaz, una solución un poco intermedia. Se puede intentar, ¿verdad?, negociar con ellos y decir, bueno, ¿qué os parecería si en lugar al lado de ahí no lo podemos poner? Porque el agua se va a contaminar, pero donde queréis vosotros tampoco.
¿verdad? Es donde queremos nosotros, donde quiere el ingeniero, es óptimo técnicamente, pero está muy lejos para vosotros. Pues vamos a buscar un sitio intermedio, por ejemplo, unas cosas así, ¿no? Si se puede, ¿eh? ¿Cómo de viable es la formación en esos ámbitos? En los proyectos de hidráulica, Bueno, en el proyecto en campo en general, ¿no? sobre el terreno. Sí. Sí, sobre el terreno, en este caso había sensibilización y es una parte importante del proyecto. En los proyectos de hidráulica hay un equipo de sensibilización que justamente lo que busca es explicar a la gente, por ejemplo, en este caso, los beneficios del agua potable, ¿eh? Y por qué tienen que consumir agua potable. Y el tema higiénico también, porque si luego no se lavan las manos y cogen agua potable pero no se lavan las manos, es lo mismo, la Como guardan en estamos casa. nosotros ahora igual con los Sí, carteles están, para saber se les lavarnos las explicaba en manos. jabón y lavarse las manos. Esa parte de sensibilización en los proyectos de hidráulica era fundamental y se contaba con equipos de sensibilizadores locales que utilizan la lengua local y demás. Y se intentaba que estuvieran coordinados con los ingenieros. Mm. Pero eso, claro, se intentaba esa coordinación, pero no es fácil, pues estos proyectos, los proyectos en gran escala son a lo mejor 300 bombas, 300 sondeos en 300 pueblos, ¿eh? Y hay una eficiencia, hay que ir deprisa, perforando y instalando, ¿eh? Entonces, a veces la coordinación entre la parte sensibilización, formación y la parte técnica no era sencilla, ¿verdad? Es que eso es una de las cosas que hemos comentado alguna vez en clase, que tenemos que tener muy en cuenta la parte humana. Entonces, sobre el diseño de proyecto, cuando hacemos el análisis de partes interesadas, identificamos a la población, identificamos que necesita una formación, check, lo hemos tenido en cuenta. Pero claro, después vamos ahí y a esa gente hay que formarla. Hay que formarla en su lengua. No le vamos a pedir que aprendan inglés o francés para formarles. Y tienen que ser receptivos. Y tienen que estar dispuestos. Y de todo eso depende la viabilidad del proyecto. Y el coste que tiene, que es algo que nosotros igual nos parece desde nuestro punto de vista más importante o más significativo de controlar. Porque ese check ya lo hemos marcado. Es, cuanto menos, interesante para considerar. Te dejo seguir hablando, perdón. Hombre, no, yo os digo, como trabajo, esto es muy interesante, ¿eh? Vamos, yo comparo esto con una reunión en Bruselas de funcionarios ahí, discutiendo ahí de temas, ¿verdad? De eventos, historias y tal, y políticas y tal, y no, sobre el terreno es mucho más interesante que tú, pues, vas a una reunión de obra, por ejemplo, y visitas varias comunidades de estas, participas en las reuniones de discusión y ves un poco lo que ha decidido los ingenieros y bueno, dices, lo apruebo o no lo apruebo. Eso es muy interesante. Pero hay dilemas técnicos, ¿eh? Como estoy mostrando aquí, ¿eh? Esos dilemas aparecen no solo en hidráulica, también en otros sectores. En el transporte son muy claros. Son proyectos más antipáticos que los de hidráulica, pero son proyectos que, bueno, el importe ya de entrada es mucho más importante, ¿eh? Los recursos que consumen son mucho más elevados. Sí. ¿Y tenían mujeres hablando con ustedes? Sí. Porque una parte que es muy importante es entender por qué querían lo pozo ahí y entender los motivos culturales. ¿Sí? ¿Y tenían algún motivo o era solamente porque querían? Hay muchos motivos culturales, desde luego. Hay zonas sagradas por ejemplo, muchas veces el geofísico implantaba en una zona sagrada. Para ellos un bosque sagrado. Una locura, ¿no? El geofísico dice, ¿qué me cuentas de sagrado si no hay espíritus ni nada? Pero tú cállate, porque para esta gente es el bosque sagrado, ahí no puedes hacer ningún pozo, no van a ir nunca, por ejemplo. Lo de las mujeres era muy interesante porque depende mucho de las etnias. En un pequeño país africano, pues te puedes encontrar 50 de 60 etnias y las relaciones hombre-mujer cambian. Y en esa misma provincia, se llama Sicily, en el sur, pues si eran de una etnia, funcionaban de una forma y hablaban un idioma, y si no, con otra. Entonces tenías que buscar diferentes grupos de animación que hablaran las lenguas y conocieran la cultura, ¿eh? Es verdad que en algunas culturas la mujer estaba muy subordinada, ¿eh? Y no la dejaban ni hablar prácticamente. Entonces en las reuniones hablaban los hombres, pero la mujer es la que busca el agua y utiliza el agua en la casa. Responsabilidad de la mujer. Entonces había que casi imponer que participaran las mujeres, muchas veces con miedo, de decir tal. Y los hombres decidían, no, pues el pozo se hará allí. Y a lo mejor a las mujeres no les convenía eso. Y eso era eso era un problema. Pero nosotros en eso teníamos que confiar en los equipos de sensibilización locales.
Porque, claro, nosotros qué podemos saber, ¿eh? O sea, que ellos fueran capaces de integrar a la mujer convenientemente, ¿verdad? Yo creo que en la época que yo estuve ya se había avanzado en el tema, o sea, no era una cosa testimonial, no, se había avanzado bastante y se tenía en cuenta, se tenía en cuenta. Yo estos proyectos guardo bastante buen recuerdo, porque claro, es verdad, os estoy enseñando transparencias de problemas, pero en la cooperación al desarrollo pasa como en la vida de todos los días. Resulta que a veces, desgraciadamente, es más visible lo que va mal, ¿eh? O sea, tienes un 10% de cosas que van mal, pero todo el mundo lo comenta, y luego el 90% ha ido bien y nadie dice nada. Pues sí, tenemos que quizás hacer un esfuerzo a veces de ser un poco más positivo. Yo el primero, porque vas al problema, el problema. Bueno, pero nosotros en este proyecto, por ejemplo, yo estoy convencido que el 90% de las bombas fueron sostenibles, a un plazo medio. O sea que no fue tan malo, pero esta de aquí, pues seguramente que no se equipó. Claro, porque es que no se podía equipar, pero era una de las pocas, a lo mejor una de las 20 o 30 que no se equiparon, ¿eh? El tema de las mujeres, ya digo, es complejo en África porque África es multicultural, es verdaderamente muy difícil. ¿Son musulmanes o son cristianos, por ejemplo? Es que en algunas etnias hay musulmanes y cristianos, y no es lo mismo. Los cristianos en general dejan a la mujer participar más, pero los musulmanes menos. Entonces, y ojo con eso, porque claro, si uno empieza ya a meterse con las culturas, con los islámicos y tal, entonces, es complicado. Pero nosotros en eso nos descargábamos en la parte nacional, en la parte local. El transporte es un poco diferente, ¿verdad? En el transporte, pues por ejemplo, vemos en soluciones que ellos aplican, que para nosotros pues no las podríamos aplicar. El taxi en estas ciudades africanas es taximoto, hay muchísima taximoto por todas partes, ¿vale? No hay empresas de transporte público, han desaparecido, han quebrado, pues no pueden competir con ellos. El transporte informal, taximoto, las busetas estas y demás. El taximoto, la ayuda oficial ha oscilado entre diabolizar el sistema o decir que es lo mejor. Y la gente al final ha acabado con una empanada mental. Es complicado, porque el taximoto evidentemente tiene ventajas, ¿eh? En una ciudad caótica, como una ciudad africana, pues es el transporte más barato, el que lleva a la gente a todas partes, el permite llegar al trabajo a tiempo, y tú no puedes plantear un sistema de autobús para competir con ellos porque no lo conseguirás. Ellos son más eficientes. Y aparte, crea empleo. Esto es Cotonú. En Cotonú, la capital de Benín, había 50.000 semidjan, taximoto. O sea, jóvenes con empleo. 50.000 jóvenes trabajando. Que si no estuvieran trabajando estarían en la calle robando o haciendo maldades. Porque es la realidad, porque ahí el paro... Claro, el presidente de la República se apoyaba en ellos para ganar las elecciones. O sea, siempre que llegaban las elecciones y se subía a él, al taximoto, ¿eh? Taximoto, al final es una fuerza política, social. Que es que había una cantidad de accidentes monstruosa, evidentemente, que contaminan un montón, efectivamente, que son ineficientes desde el punto de vista de la congestión, ya veis lo que están provocando ahí el tapón. Es cierto, desde el punto de vista técnico del transporte, claro, no puedes comparar con un sistema de transporte colectivo, pero socialmente, pues esta era la situación, ¿eh? Y en el transporte te encuentras cosas así. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuál es la solución? Fijaos esto de aquí. La gente transporta las mercancías como puede. Pero yo, este caso que lo conocí en Burkina, porque toda la gente llevaba así los pollos, bueno, son gallinas de Guinea, al mercado, además por 20-30 kilómetros en la periferia, llevaban al mercado a gallinas de Guinea. Es que ese transporte es más eficiente. O sea, el coste mínimo, el coste por gallina kilómetro es mínimo, es mínimo. O sea, no lo puedes bajar de ninguna manera, ¿eh? Y si llega, yo reflexionaba, yo decía, bueno, evidentemente tienen accidentes y tal, ¿vale? Y a lo mejor desde el punto de vista de las emisiones de CO2, esto, pero no les cuentes ya historias. Yo reflexionaba, si esto una ONG viene y le compra una furgoneta, él va a quebrar, porque la furgoneta no va a sacar beneficio. Porque la furgoneta resulta que le va a salir el coste de explotación por gallina kilómetro mucho más alto, evidentemente, muchísimo más alto. O sea que no le ayudes porque él con su solución local, en este caso es buena. En ese caso estamos más bien cerca de la solución local, probablemente. Pero si se le aplica una norma de tráfico no lo deja circular. O sea, por supuesto que en este país hay unas normas de tráfico, no puede hacer lo que te da la gana. Y el policía le para y le multa y le descarga y tal. No se puede hacer. Entonces, muchas veces, y yo me encontraba en el diseño estos problemas, muchas veces, decir, bueno, ¿cómo diseñamos aquí esto para la realidad? Porque tengo que respetar la normativa, pero es que la normativa en el contexto local no funciona bien.
Lo de las sobrecargas, eso es una cosa, vamos, es un problema, los camiones sobrecargados, que data de hace ya 50 años y no se ha resuelto en la mayor parte de países. Porque está claro que sobrecargar es un desastre. Si uno sobrecarga los camiones, destroza los firmes y para la economía nacional es catastrófico. Y para ayudar al desarrollo más, porque financia la carretera y al cabo de 4 o 5 años el firme está destrozado. Sí, pero ¿cómo combates eso? Cuando resulta que al camionero le interesa sobrecargar económicamente. Claramente hacer las cuentas de explotación de su negocio y le interesa. Le interesa. Porque el coste de amortización del camión es prácticamente nulo. Son camiones que llegan ya al final de su vida útil. O sea, si él lo destroza, pues no pasa nada. Cogerá otro muy barato, que lo comprará en el puerto. Cuando resulta que los costes de asociados al mantenimiento de los vehículos son muy bajos, yo sobrecargo y me cargaré piezas mecánicas, pero el coste del mecánico es bajísimo. En África eso es un chollo, os digo, se estropea el coche y lo reparas barato, con buenos mecánicos además, muy manitas. Entonces al final, nosotros, los consultores hacían las cuentas y decían, es evidente que el transportista le interesa sobrecargar económicamente, es un negocio. Entonces, ¿qué pasa? ¿La policía puede controlarlo? No, porque inmediatamente ellos le pagan al policía y ya está. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ese problema no se ha resuelto en casi ningún sitio, salvo con actuación del Estado verdaderamente, pues con mucha voluntad política. Y que al final es imponer costes al transporte. O sea, la gente paga las mercancías más caras, pero es que es la realidad. ¿Qué le vamos a hacer? Es la estructura de costes. De medio ambiente, pues no hablaré mucho, pero es lo mismo. Medio ambiente hay que tener cuidado, porque si lo vemos con nuestros ojos, es muy diferente a como lo ven ellos. Es lo de la directora general de urbanismo de Marruecos, esta señora, que era una mujer de armas tomar, madre mía. Entonces no estaba todavía lo del feminismo, pero era una feminista, una mujer que se había impuesto en el año 90-91, en un país como Marruecos, y que, bueno, hablaba muy claro. Es decir, el medio ambiente se puede vivir como recurso o como algo a proteger, y los africanos lo viven como recurso, más bien, para desarrollarse. Entonces, hay diferentes casos. Aquí, por ejemplo, yo me encontré con este problema. Pues me encontré muchas veces con este problema. Es decir, ensanche de la carretera, rehabilitación. El ensanche implica que hay que cortar árboles ahí, porque vamos a pasar de 6 metros a 10 o 12 y no cabe. Pero son árboles de centenarios. Entonces, ¿cuál era la alternativa, verdad? Entonces, uno está pensando en alguna forma en preservar el medio ambiente, ¿verdad? En cortar lo mínimo y dice, bueno, pues lo que puedo hacer es no cortar una fila de árboles o las dos y hacer una variante, ir por otro lado. Pues fue peor, porque por la variante te metías por la selva, por otro lado, esos árboles se preservaban, pero los campesinos se metieron por la zona desbrozada y pegaron fuego a toda la selva. Era la ocasión, era una selva impenetrable, nos metimos para hacer la carretera por ahí, ellos se metieron y pegaron fuego para conseguir más tierra de cultivo. Porque era su oportunidad soñada. Estábamos desbrozándoles para acceder a una zona que para ellos no era cultivable y pegaron fuego y aquello fue un desastre medioambiental, pero es lo que ellos querían. ¿Y eso quién hubiera podido imaginar eso? Pues yo no lo imaginé, desde luego. También llevaba pocos años, ahora ya si me fuera ya lo imaginaría, desde luego. Y diría, no, mejor cortamos una fila de árboles. Luego, lo de las presas, por ejemplo. Las ONGs construyen muchísimas presas, pero las presas, desde el punto de vista medioambiental, plantean muchos problemas también. Entonces, ¿a quién hacer caso? ¿A la población que quiere la presa, verdad? ¿O al medio ambiente que te dice que primero vas a inundar una superficie enorme, ese agua se va a evaporar a 70% muchas veces, ¿verdad? Para gestionar los recursos hídricos es un problema porque afectas aguas abajo, a otras presas que a lo mejor son de producción de energía eléctrica, ¿verdad? Y además es un foco de enfermedades, porque ahí antes no había paludismo y tú haces la presa y ya tienes paludismo, ¿vale? Otro dilema. ¿Qué haces? Las ONGs han construido muchísimas presas en África y yo creo que ahora se lo piensan mucho más. Lo piensan mucho más porque los efectos negativos pueden superar a los positivos. Luego a veces haces la presa y la gente no la pone en valor, o sea, no hay regadío, ahí lo veis, en este caso, ahí no. ¿Qué regadío hay aguas abajo? Esa presa tenía ya 10 años después de construirse, pero no se utilizaba. Pues tiene pesca y tal, ¿vale? Pero, bueno, pues tienes
ventajas e inconvenientes y, como os acabo de decir, la percepción de la población no es la nuestra, ¿verdad? Y dónde sitúa uno, pues es difícil. El tema, quiero dejaros tiempo para charlar un poquito al final, a ver, son, vale, y media. El tema de género no hablaré mucho, pero evidentemente en hidráulica es básico. En carreteras yo no, siempre he estado un poco descolocado cuando me decían, no has desarrollado bien el tema de género, pero yo no me siento muy a gusto. En el transporte del género no pesa tanto como en hidráulica. Hidráulica realmente sí. Sí que el tema de género hay que mirarlo muy bien, hay que estudiarlo previamente y luego sobre el terreno implicarse mucho en detalle, porque una cosa es lo que pone el proyecto y otra cosa es la sensibilización local, real. Entonces, pues eso, las mujeres recorren kilómetros y kilómetros, como veis, para encontrar agua. Y si no hay agua potable, pues recurren a este tipo de agua, ¿verdad?, contaminada y, en este caso, parece más bien barro que agua, ¿verdad? Y luego, pues sí, el agua potable también es un evento social, ¿eh? El pozo o el punto de agua potable en los pueblos africanos es un lugar de encuentro. Es muy importante tenerlo en cuenta y contar con las mujeres para la decisión e implicarlas en la decisión. Y ya para terminar me queda como factor el tema de la economía. Claro, la economía, ¿cómo consideramos la economía? Bueno, es que claro, ya hemos pasado revista, poco más o menos, a ver, hemos pasado revista a las tecnologías, algo de medio ambiente, alguna mención al género, si queréis podemos hablar más de género, pero básicamente vosotros sois aquí, esto lo estudiáis mucho, ¿no? Los análisis económicos y financieros, y nosotros también, en el desarrollo, evidentemente. Se busca la eficacia económica y también la financiera, si hay lugar estudiar la financiera. Entonces, algunos comentarios sobre esto, cómo considerarlo, porque una cosa es sobre el papel y otra lo que pasa sobre el terreno. Hay evidentemente una componente social que hay que valorar y que no sabemos muy bien cómo hacerlo. Está por un lado el tema del empleo y otro la sostenibilidad. ¿Cómo valoráis el empleo? O sea, el tema este de las tecnologías intensivas en mano de obra, en los análisis, ¿cómo valoramos el empleo, la generación de empleo? Esto no es algo que se puede hacer directamente con los instrumentos que conocemos, no es tan fácil. En el análisis coste-beneficio, el tema del empleo, ¿cómo lo aplicas? No es sencillo, es una cosa de introducir de alguna manera un beneficio para la colectividad por la generación de empleo. Pero yo nunca he visto análisis coste-beneficio bien hechos que introduzcan esta componente del empleo de forma convincente. No está claro. Y por otra parte es algo que no sabes muy bien cuando preparas el proyecto. ¿Cuánto empleo se va a generar? Pues no sabemos. Eso lo sabe la empresa constructora. Sí que sabemos más o menos la diferencia general entre unas tecnologías intensivas en mano de obra y unas que no lo son, por ejemplo. Eso se puede utilizar. Pero esto es una debilidad de nuestros análisis, porque vamos a países donde justamente el empleo es crucial. O sea, aquí hablamos de tasas de paro, pero ahí son tasas de empleo. Hay países que parece que no trabaje nadie en la economía, digamos, formal. O sea, países que tú hablas de pensiones, por ejemplo, y seguridad social, eso no existe. Hay una economía, pues, informal, ¿verdad? Entonces, en este contexto, crear empleo es muy importante. ¿Cómo lo valoramos? ¿Cómo lo tenemos en cuenta? No está claro. Y la sostenibilidad pasa más o menos lo mismo. Es una noción un poco... Se habla mucho de sostenibilidad, pero ¿cómo lo incorporas tú en los análisis de la sostenibilidad? En tus cálculos. Porque claro, cuando vosotros quizá os han explicado análisis coste-beneficio, resulta que el fenómeno de actualización hace que los beneficios futuros no los tengan mucho en cuenta. O sea, lo que pasa dentro de 20 años, en tu análisis económico no pesa mucho, no es decisivo. Pero en el desarrollo para mí sí que debería pesar. Porque estamos hablando de sostenibilidad en sitios que tú intervienes y ya te vas y difícilmente volverá a otro, muchas veces. Entonces, el que tú hagas algo sostenible, para mí debería calcularse de otra forma, no como lo hacemos en los análisis coste-beneficio clásicos, económicos clásicos. Ya sabéis que el valor actualizado neto es la formulita y luego el beneficio del año 20º es el beneficio dividido por 1
más la tasa de descuento elevado a 20. O sea que lo que pasa el año 20 casi como que te da igual. Pues no, yo no estoy de acuerdo con eso. Podemos debatirlo si queréis. Eso lo hacéis cuando coléis para vuestra empresa y para los bancos, yo estoy de acuerdo con vosotros. Estoy de acuerdo con vosotros, pero en una obra en Sudán del Sur, yo esto no lo puedo aceptar. Pero no tenemos instrumento, estamos aquí en un... Da la palabra, por favor, que esta gente sabe mucho de esto. Nada, yo creo que no es lo mismo en el sentido del concepto, porque económicamente el valor puede cambiar mucho de aquí a 2 años o 3 años, pero para ellos un pozo o cualquier cosa tiene un valor social que le va a servir igual del primer año que en el 20 años y sigue funcionando Efectivamente, igual. pero cuando tú Entonces, calculas económicamente, tienes el valor residual de la inversión. Claro, beneficios Ese valor distintos. residual tienes que actualizarlo, entonces Claro. es una cosa muy pequeña. Para mí tiene mucho más valor que se mantengan las cosas, tener que volver a hacerlas o tener que pensar en el dinero cuando no es lo importante. Claro, pero Proyecto. efectivamente, pero nuestras instrucciones nos dicen, haz el análisis coste-beneficio. Que hace el coste-beneficio tienes valor residual que divides por 1, Sí. más la tasa de descuento elevado a n. Y por pequeña que sea... Y eso ha sido un problema, Eso ha sido un problema a la hora de tomar decisiones. Y no sé... Es difícil porque no tienes un marco conceptual que te permita, ¿verdad? Sobre todo con los bancos. Los bancos es que... según banco, tú tienes que hacerlo siguiendo la normativa aceptada, este tipo de análisis. Entonces, bancos son los proyectos en blending, que se llama. Blending es mezclar préstamos y subvenciones, y es lo que está ahora de moda. En la cooperación al desarrollo, el 90% ahora es así, ¿vale? Entonces tú trabajas con el banco, y el banco lo hace de esta manera, y tú no puedes ir a contarles temas de empleo, de sostenibilidad, de que si yo considero que el valor residual no tiene que ser descontado, por ejemplo. No, esto no es así. Nosotros tenemos nuestras normas. Banco Europeo de Inversiones. Bueno, tú no vas a Banco Mundial. Es el blending, por ejemplo. Y ahora estamos con eso, ¿vale? Una duda. Mm. Perdón mi ignorancia, que yo de económicas poco. Entiendo que la normativa exige que se utilice el modelo que no lo considera, que lo considera muy residual. Sí. Pero existen modelos que lo consideran bien desde tu punto de vista, que se podrían aplicar. Académicos, sí. Académicos, hay gente que ha hecho trabajos a nivel de universidad, pero claro, eso queda, claro, son los sabios, ¿no? Pero los bancos son los bancos, y los bancos tienen su sistema y es lo que ellos dicen, ¿eh? No, yo es que estoy trabajando últimamente mucho con los bancos y estoy un poco, en fin, somos de otro mundo. Pues yo he trabajado con subvenciones 100% hasta ahora, pero los bancos no, los bancos es que ellos prestan y aunque sean préstamos preferenciales, o concesionales, ellos esperan que les devuelvas el dinero, claro, al menos. Y tienen sus estándares y es gente muy cuadriculada, son los banqueros. Entonces los que trabajan allí, el análisis financiero tiene su manual y el económico su manual. Y tiene que ser lo que dice el manual. Y hasta ahora en los manuales eso no se ha reflejado. Y claro, es que es complicado porque no es lo mismo una inversión en la red de agua potable de Dakar o de Abiyán, que sí que efectivamente yo entiendo que ahí hay que aplicarlo, que estas inversiones que os estoy mostrando, como por ejemplo esta de aquí. Pues grandes pozos, muchos pozos y tal. Bueno, que ese pozo puede durar un siglo. Entonces, claro, ¿el valor residual es cero? No, yo no estoy de acuerdo. Es un problema de concepción. Y no hemos ahí no ha habido digamos un consenso en el desarrollo. Se han impuesto los bancos. Entonces, en los bancos calcularán ese tipo de pozos y a lo mejor, si no les harán las cuentas, dirán que no. Cuando un puente, por ejemplo, el valor residual de un puente, ¿cuál es? Pues un puente puede durar también un siglo, bien conservado. Entonces, el valor residual es cero. Porque es el valor del puente dentro de un siglo dividido por 1 más la tasa de descuento elevada a 100. O sea, cero. Pues no. Son los problemas, digamos, conceptuales nuestros, ¿verdad? Que nos han bloqueado un poco ahí y nos siguen bloqueando. Entonces ahora los bancos, ¿qué financian? Los bancos financian proyectos, efectivamente, que tienen tasa de rentabilidad económica y financiera alta. Y no financian los que no. Pero algunos pueden ser buenos. Algunos pueden ser buenos por esta cuestión del valor residual. Igual los flujos económicos son tales que hace que el proyecto no parezca rentable y, sin embargo, si tú no actualizas los flujos, no los actualizas, sí que es rentable. Y luego vete a un africano a contarle estas historias de tasa de actualización y
interés y no entiende nada. Dice, no, esto estará aquí para siempre, ¿no? Pues bien, mejor, ¿no? Eso ha sido un problema, ¿eh? Eso ha sido un problema. Porque esos análisis hay que hacerlos en los proyectos, hay que presentarlos y bien hechos. Y se hacen consultores buenos también. O sea que tú, un proyecto grande, tienes que hacer un análisis coste-beneficio bien hecho, claro. Y estimar bien el tráfico, ¿verdad? O la demanda para la red de agua potable, o la demanda eléctrica, y hacerlo bien. Y en este contexto del blending, os muestro cómo va el tema para que veáis cómo estamos. Estamos trabajando con bancos. Se acabó el tema de... Este es el... Perdón. Sí. Hacer trampas en los proyectos, sí, hacemos las trampas que se pueden hacer, pero hay un límite, claro. Porque es que si el gobierno africano hace trampas, ¿por qué tú no vas a hacer trampas? ¿Sabes? O intentar Hay que hacer aprovecharte trampas. o aliarte con ese sistema, porque al fin y al cabo si estás ayudando... Yo he hecho algunas trampas éticas, ¿no? La que me ha permitido mi ética. Por ejemplo, exagerar el tráfico de una carretera para poder sobredimensionar el firme, yo eso lo he hecho mucho. Eso se hace, ¿vale? Sí. Y lo consideras necesario, ¿no? Claro, engañas al banco y tal. Para el banco no son tontos, dicen, no, esto, no sé qué. Sí, eso se hace. En ese caso lo puedes hacer. En otros casos no tanto. Por ejemplo, un puente nuevo sobre un río en República Centroafricana, pues ahí no hay nada que exagerar. Es el puente y el valor residual es decisivo, ¿vale? Entonces tampoco te puedes inventar que por ahí pasarán 20.000 vehículos cuando ahora pasan 3 o 4 en el barquito que hay. Claro, pero sí, trampas entre comillas, algunas hacemos, evidentemente. O sea, algunas cosas conseguimos. Pero el contexto que te quería contar es este, que es lo que nos está... Ahí particularmente a mis compañeros ingenieros nos ha matado un poco, ¿no? Porque nosotros en 2006 estábamos pagando al año 800 millones de euros en contratos de obra de pura subvención, gestionado con nuestros proyectos, con nuestros procedimientos, con el sistema que os he contado. Cambiaron las políticas y desde entonces, el año pasado, fueron 50 millones de euros. Mirad lo que ha pasado. Todo este dinero se ha transferido a los bancos, ¿vale? Todo este dinero. Más o menos el volumen de la ayuda es similar, es un poco menos, pero va a los bancos para trabajar con ellos en sistemas de blending, en mezcla de subvenciones y de préstamos, que es ingeniería financiera, que yo no quiero hablar contra ella, porque puede que sea buena en algunos casos, pero en otros pues nos obliga a utilizar, digamos, los sistemas de los bancos y a que ellos gestionen los proyectos. Y un banco es un banco, y la ayuda al desarrollo es la ayuda al desarrollo, bajo mi punto de vista. Pero bueno, aquí vendría otro y os contaré otra cosa. Es como estamos ahora, en la Unión Europea. Pero eso es política. Esto es política, no tiene nada que ver con el proyecto sobre el terreno, que el proyecto sobre el terreno sigue siendo lo que os estoy contando. Lo gestionará el banco o quien sea. El banco, por cierto, deja mucho más libertad al país receptor para gestionar, lo cual implica a veces más corrupción también. Pero bueno, el análisis financiero en proyectos como este, aquí estoy creando mucha mano de obra en una obra que puede durar muchísimos años. Estos pozos, se encuentran pozos de la época colonial que funcionan. ¿Ese análisis cómo lo considera? Si el beneficio, digamos que con las normativas en vigor apenas lo puedes tener en cuenta. ¿Qué beneficio hay aquí? Si el agua no la vendes. ¿Verdad? Es complicado lo del análisis financiero y económico. Entonces, pues lo mismo, aquí utilizas mano de obra local. Eso es fundamental. ¿Cómo lo valorizas? El hecho de que esta gente esté implicada en el proyecto es muy importante. Lo sabes trabajar, les pagas un dinero y sienten que el proyecto es parte de su comunidad, porque han trabajado ahí y lo van a cuidar, lo van a utilizar mucho más. ¿Eso cómo se puede valorar? Eso es una cuestión cualitativa, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esta escuela, por ejemplo, construir la escuela. Tú puedes construir la escuela con una empresa constructora que viene de fuera o con la gente del pueblo. La puedes implicar. Cuesta mucho más, ¿verdad? Y eso no se refleja en los análisis económicos, pero lo cierto es que es muchísimo mejor. Esos análisis tienen límites, son muy buenos en algunos proyectos, tienen límites en otros, ¿vale? Entonces... Perdona. ¿Os resulta familiar lo que acaba de decir con algo que escuchamos ayer? Ayer nos contaba nuestro amigo de Cruz Roja que si bien ellos podían ir a un
a un empresario a pedirle dinero, Mm. preferían que el empresario haga igual una donación en especias, como ir Pues sí. Sí. a una peluquería de barrio, Ujú, llevar a ujú. la señora para que le haga un peinado. Sí. Porque eso les hacía sentirse parte del sistema, que Sí. igual dar los 10 euros que les hubiesen venido igual de bien. Ujú, Pues es un concepto muy parecido. ujú. Pues sí, Involucrar a la población para que también interiorice la efectivamente. política, ¿no? Sí. La gente fabrica los ladrillos de esta escuela, trabaja como albañiles, ¿verdad? Y aunque no es fácil a la hora de organizar eso con un empresario, ¿verdad? ¿Eh? Si uno consigue hacerlo, pues esta escuela la población considera que es suya propia y se enorgullece y la cuida más. ¿Vale? Es cierto, sí, dime. Que lo bueno sería involucrar a la población en, en la creación de las escuelas, Mm, porque aparte de aportar empleabilidad, aportas también un cariño especial mm, al trabajo que se ha realizado allí. Y es algo que puede ayudar mucho a fomentar pues ujú. la educación, el empleo, Sí, eh, no sé. sí, Creo yo que lo que, es algo. lo que os puedo decir es que, vamos, esto lo hicimos con una ONG en cofinanciación, es mucho más fácil con una ONG. Porque la ayuda oficial, os podéis imaginar lo que está pasando, lo que os he contado. Hay cofinanciación, ciertamente, con las ONGs. Ayuda oficial pura, entrar ahí es muy complicado. Ahora, ¿eh? Tal y como estamos ahora en los años 2020. Hace 30 años no. Ahora sí. Entonces, yo considero, la ayuda oficial sigue cofinanciando ONGs, y ese es el camino. Las ONGs hay de todo, la verdad, ¿eh? Hay ONGs maravillosas y hay ONGs que son una rama de la mafia. Yo he conocido una. O sea, con la operación Manos Limpias en Italia, una ONG que trabajaba para nosotros la cerraron porque evidentemente se demostró que estaban sobrefacturando y que lo que hacían es transferir el dinero a las actividades ilícitas, ¿no? De tráfico de drogas y tal. O sea, espantoso, ¿no? Entonces, pero bueno, hay casos extremos. En general, las ONGs, pues bueno, ¿eh? Las más conocidas en España funcionan muy bien. Ya para terminar y dar la palabra, esto es lo que decían las mujeres, esto de, hablando un poco del tema económico. El tema económico, trabajamos con personas que lo ven diferente a nosotros, los beneficiarios, pero también los funcionarios, ¿eh? En África es muy claro. Esto es lo que nos decían las mujeres de Dakar en un proyecto que financiamos de microcréditos. Ese proyecto está yendo fatal, porque se les daba dinero a las mujeres para que hicieran negocios y no devolvían los préstamos. Entonces, bueno, tenemos reunión, ¿qué pasa? Y nada, pues que nada. La tasa de devolución de préstamos era bajísima, ¿no? Eso porque los bancos locales no prestan a la gente. Entonces nosotros quisimos, pues, el típico proyecto de microcréditos. Se han extendido muchos. Entonces, en una reunión, una mujer dijo esto, como reproche, diciendo, ya está, dejad de molestar a un hombre, ¿eh? No busques el dinero, busca a las personas, dijo ella. Eso demuestra mucho la mentalidad. No digo que esté de acuerdo plenamente con su punto de vista, porque si te han prestado algo tienes que devolverlo, ¿verdad? Vale, te daremos más tiempo, o te reduciremos, te quitaremos una parte. Pero, ¿qué? No, bueno, ahí había muchas mujeres y habría de todo. Había gente que venía de un sitio, de otro. Ellas montaban sus negocios, ¿no? Pescaderías, panaderías, ¿verdad? Comercio, de todo, ¿verdad? Pero la tasa de devolución era muy baja. Era muy baja. Pero ellos invertían, digamos, el dinero que ganan no es para devolver, sino invierten en redes sociales, ¿eh? Invierten en redes sociales. O sea que ellos lo que van ganando no lo guardan en el banco, no se dedican a crecer más tampoco. Es gente que es realista, ¿verdad? Lo que hacen ellos es pues prestar a otros, ayudar a unos y a otros y crear redes sociales. A su cofradía musulmana, son musulmanes, pesa mucho la cofradía ahí, ¿eh? Y funciona un poco como igual funcionábamos en España hace varios siglos, probablemente. La economía no estaba tan monetarizada y no veían al dinero como una cosa para acumular, ¿verdad? Y perseguirlo, ni mucho menos, sino como un medio de asegurarse justamente en la sociedad pues un lugar, o una seguridad para ellos y para sus familias, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos todavía 15 minutos para charlar de lo que queráis, ¿no? Muchas gracias, Tony, Gracias a ti. por la Gracias a charla y vosotros. yo creo que hemos hecho un repaso de varios factores, ¿no? De todos ellos con mayor o menor profundidad, pero os habéis quedado en la cabeza con la cantidad de factores de viabilidad que hay que considerar. Algunos que os tocan más de cerca,
quizás por futura profesión, otros un poquito más de lejos, pero es una buena cantidad y hay que sincronizarlos todos para que el proyecto sea viable, más o menos. Hay una Eso hay una parte académica, efectivamente, lo que os explicará Vanessa es muy importante. Hay buenos manuales, hay buenas referencias. Esto no empezó ayer, hay bastante trabajo y eso hay que conocerlo, ¿vale? Eso hay que conocerlo. Pero hay que tener en cuenta esas cosas que os he dicho, ¿eh? Que luego sobre el terreno las cosas pueden cambiar, ¿eh? Y uno tiene que intentar pues añadir una perspectiva realista del asunto, ¿verdad? Porque no solamente el manual, no solamente el manual, hay otras cosas, ¿eh? Hay que intentar dejar el proyecto también abierto, ¿eh? O sea, que los problemas no te lo destrocen a la primera, ¿eh? O sea, diseñarlo de una forma más bien abierta, ¿eh? Teniendo puertas de salida si hay problemas. Eso también es importante, ¿vale? Sí. Personalmente, como ingeniera que soy, y peco de ello, el tema de poder considerar hacer algo que no sea de la mejor calidad, pues, ostras, pero si esto se puede hacer mejor, si esto se puede hacer bien, ¿por qué lo vamos a hacer a medias? En nuestra mentalidad de, si hoy me coges por la calle y me lo preguntas, yo no, yo esto lo tengo que hacer bien, pero es que igual hacerlo de la mejor calidad implica que el proyecto no sea viable y que no estés ayudando a una comunidad importante que lo necesita, ni que sea sostenible. Sí, esto, aparte ha habido una cuestión política y es que estos sistemas IMO los han intentado aplicar algunos regímenes africanos, digamos, dictatoriales, un poco obligado. Eso fue Madagascar, eso fue en Benin con Gereku también, o sea, diciendo, esto es bueno para vosotros, lo vamos a aplicar y la ayuda al desarrollo pasaréis por aquí porque es lo mejor. Entonces ha quedado asociado un poco a una imposición gubernamental de regímenes además de extrema izquierda, ¿no? Con lo cual tuvo esa lacra también un poco para el tema de cooperación. Estar asociado a este tipo de regímenes que en África en los años 80 y 90 hubo bastantes, digamos, regímenes dictatoriales de izquierdas, ¿eh? Hubo bastante. Había ahí, el tema político pesaba mucho entonces. Ahora ya no es así. Entonces, claro, es lo que hizo Sankara también en Burkina Faso. O sea, intensivo en mano de obra. Emplear a la gente. El Estado empleaba a la gente, a todo el mundo, ¿eh? Les pagaba miseria, pero... Y para hacer, pues, ese tipo de cosas. Como africano. Africano a nuestro sistema, a nuestra medida y tal. Sí, pero a la fuerza. Luego llegaron los otros y dijeron, oye, no, esto no es democrático tampoco. O sea, la política también ha pesado un poco en esto, ¿eh? La política también pesa como aquí, en España. La política en África pesa muchísimo. Eso uno vive ahí, o sea, es que hay periódicos y televisión y manipulación y eso es como aquí, ¿eh? Sí. Sí, o sea que tú vas a un barrio y si aplicas estas cosas y las obras tardan, ya tienes ahí en la prensa escándalo, no sé, corrupción, no sé qué, fulano lo ha hecho mal por ataque político. Claro, entonces, eso hay que trabajar con ello. ¿Preguntas? Te quería hacer una pregunta y es si en el trabajo de campo hay mucha gente graduada en ADE. ¿Graduada en qué? En ADE. En administración de empresas, sí que hay. Hay gente que viene de empresas, ¿eh? Hay gente que viene de empresas y se pone a trabajar en la ayuda oficial, en consultoras o en constructoras, sí. Claro. Gente de administración, sí. ¿Por qué? Porque la ayuda, primero, en la parte de administración, porque la ayuda tiene mucha administración. O sea, la ayuda tiene mucha administración. El coste administrativo, bueno, hay estudios sobre eso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos, por ejemplo, cuando tú vas a una delegación, la unidad que se llama de contabilidad y finanzas, ¿eh? Hay un montón de gente ahí. Claro, porque hay unas cuestiones de reglamentos que respetar, complicados, y que hay que verificar las facturas, que los reglamentos se respetan, que los contratos están bien preparados y tal. Solamente la parte administrativa, de gestión y tal, yo creo que hay más que técnicos, sí. Entonces, es un trabajo, como te diría, no es mi trabajo, ¿verdad? Pero es fundamental. Y trabajamos estrechamente con ellos, no siempre 100% de acuerdo, porque ellos son los guardianes de la ortodoxia, ¿verdad? Y de hacerlo bien y tal. Y nosotros hacemos trampas, como tú acabas de decir. Y nos pillan las trampas. A mí me pillan las trampas, se pone, ¿qué significa? Tú me quieres engañar y quieres pagar un anticipo del 40% y ya lo has engañado aquí, ¿no? Que esto no vale. Y te lo tiran para atrás y no ponen el visa y tal. Hay mucha gente que trabaja en administración que tiene esa formación, mucha. Y se han ido a trabajar en desarrollo porque le gusta o porque se paga más, porque también se paga bien, ¿eh? O sea, no vamos a ir. Porque no
no se ve tan... Se paga bien, las ONGs no, pero la ayuda oficial paga bien. Digamos que son los que están detrás de todo, ¿no? Porque igual se sienten menos satisfechos. Bueno, yo igual me sentiría un poco menos satisfecho con un taco de papel pudiendo ayudar a esas personas que igual los está haciendo, pero... Es que eso es psicológico, o sea, Claro. tú estás en ese país, aparte tienes tu tiempo libre que puedes dedicarte, por supuesto, a tu tema de voluntariado y hacer muchas cosas, ¿no? Y en esos países está muy solicitado. Tú llegas a casa y la gente te pide, o sea, mucha gente tiene su propia tarea fuera del trabajo también, ¿no? Social. Pero yo diría que haciendo bien tu trabajo ahí, caramba, el impacto es importante, ¿eh? Porque si eres un tipo que bloquea y fastidia y tal, desde luego no lo estás haciendo bien, ¿eh? Porque aplicas a rajatabla y estás obstaculizando. Pero si te vas al otro lado y eres muy laxo y dejas pasar todo, pues tampoco, ¿eh? Porque habrá problemas luego. Entonces, si haces bien tu trabajo, eso ayuda a todos, sí. Sí, sí, Que la economía, efectivamente. como son números, al final es muy cuadrado todo y eso No, tienes pero que tener no, mentalidad no para saber te engañes. Yo cuando hacía mis misiones a la obra, el tipo de finanzas y contratos venía conmigo muchas veces, ¿eh? Sí, ¿no? Claro, yo tenía que controlar las cuentas Ujú. y participaba en las reuniones. Y si había una discusión sobre la obra, sobre tal cosa o tal otra, él tenía sus cosas que decir. Claro. Sí, sí, porque no hay decisiones puramente técnicas o puramente administrativas. Es una mezcla. Ahí hay decisiones mixtas, ¿eh? Hay decisiones mixtas. Tú, por ejemplo, estás aplicando una fórmula de revisión de precios y hay un tema administrativo y hay un tema técnico. Yo te puedo decir, ese indicador que estás aplicando en la fórmula no está bien. Y ese indicador es técnico. Y él me puede decir, no, pero esta fórmula se aplica de determinada manera, eso es lo que pone el reglamento y eso tiene que hacerse así. Y trabajamos en conjunto, ¿eh? No siempre es fácil, pero eso es así, eso es así. Verdad que no. No, hay mucha gente de ese ámbito, ¿eh? Mucha gente de ese ámbito y luego, aparte de la ayuda, desde los finales de los años 90, la Comisión Europea hubo una serie de escándalos y de problemas y aumentó muchísimo el control administrativo. Entonces, eso ha hecho que entrara bastante gente del sector. Sí, Pues me sí. alegra. No, hombre, sí, claro, claro. Y luego las ONGs tienen una parte de administración considerable. Vosotros veis a Oxfam en Barcelona, por ejemplo, pues no hay administradores ahí. Hay gente que hace pura administración. Pero tratando de ver un poco más allá de los números y de los papeles, ¿verdad? Sí, se puede, sí. Y que yo también bueno, estoy estudiando ingeniería de diseño industrial y que tú como ingeniero, a la hora de plantearte un problema, ¿crees que te ha cambiado desde que saliste hasta que, rollo, lo que dice ella, de que todos los ingenieros tenemos el trastorno este de que hasta que no está perfecto, pues no lo dejamos Uf, estar? sí, claro, sí. Pues un poquito sí. Sí. ¿Y crees que, por así decirlo, al volver o has pensado que las cosas aquí son excesivamente complicadas? ¿Que necesitan nuestra tecnología o si nosotros necesitamos su cultura? Porque tú me hablas de una cultura donde se ayudan muchísimo entre ellos. Tenemos que aprender cosas de ellos. Yo tengo la impresión de que los últimos 30 años, por lo menos en mi trabajo, aquí las cosas se han complicado mucho. Y estamos controlando y complicando demasiado, la verdad. Que eso significa desconfianza. Y eso significa ver la realidad no como es. Porque la realidad, vamos, eso es como la persona que solo va a ver los problemas. Y los problemas no es el 90% de los casos, es para mí el 10%. Por eso mis jefes y los políticos tienden a ver solamente los problemas. Y no ven el 90% de cosas que han funcionado bien. Y ellos legislan y hacen reglamentos para el 10% de cosas que han funcionado mal. Y si se va con los bancos ahora, como he explicado antes, es porque hubo gente que pensó que había mucha corrupción, muchos escándalos y muchos problemas. Pero esos proyectos son menos del 10%, que yo los he contado y lo sabemos. Pero ese 10% brilla. Entonces, eso para mí es no ser realista. Y humanamente no es bueno. O sea, uno tiene que ser realista y darse cuenta de que la vida no todo es negro y que el mal en el mundo y las cosas negativas tienen su papel, pero no son ni mucho menos la mayoría. Y en África se ve claramente. ¿Qué pasa? ¿Hay corrupción por todas partes? No, hay proyectos que funcionan bien. Hay corrupción, sí, limitada a ciertos casos y tal. Haz las cosas, deja trabajar, porque si bloqueas es peor. Lo que pasa es que yo sospecho que os han bloqueado porque no querían gastarse el dinero en cooperación. Que esa es mi sospecha. Con los bancos vamos a bloquear, administración complicada y al final menos pagos. Y al final el dinero no lo quedamos nosotros, ¿verdad? Porque estamos en crisis y tenemos problemas. Entonces, claro, al final uno duda mucho, ¿no? de la voluntad última de las decisiones, ¿verdad? Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Verdaderamente hace falta un poco de flexibilidad para trabajar en esto. Si te complican mucho las cosas, la verdad es que no puedes trabajar. Porque ya de por sí es complicado, si encima tú mismo te lo complicas, por favor, es una pesadilla.
Y hay gente en mi trabajo muy, muy deprimida, muy mal, porque ha querido trabajar y se lo han hecho bien posible, claro. Entonces estás trabajando en un país de estos, con bastantes problemas, a 40 grados a la sombra, gran parte del año, sin vacaciones y tal, o muy pocas vacaciones, o vacaciones como las nuestras, sin ver a la familia y tal, y encima no te dejan trabajar y dices, oye, el sueldo no lo compensa. Se paga bien, pero no compensa. No. Muchas gracias. Sí, sí. No, pero es un ámbito, yo recomiendo, si esto os interesa, moveos y hacerlo porque quizá ahora más bien dentro del ámbito de las ONGs buenas, es un trabajo que a uno le llena bastante. Y no tienes estas crisis de los 40, 50 años de decir, pero ¿qué he hecho en mi vida si no he hecho nada? No he hecho más que el idiota y tal. Y dices, no, he hecho cosas. Yo he hecho cosas, no de verdad, yo he hecho cosas. Es decir, esa gente que ha bebido agua potable, pues entre todos lo hemos conseguido. Y eso es así, eso queda. Yo lo recomiendo, pero bueno, también hay que pensárselo mucho. No se va a ir uno ahí a, yo qué sé, uno de estos países. Hay que mirarlo bien, ¿vale? Sí. ¿Cuáles opciones tienen para hacer trabajo de práctica con ustedes o becas y cosas así? Sí, la comisión tiene becas, tiene gente en prácticas, en las delegaciones y en la sede. Está en internet lo puedes conseguir. Hay ¿cómo se llama? Tiene un nombre, ¿no? Es becarios, Es un sistema de becarios y tú puedes ir a hacer unas prácticas a una delegación de un país en desarrollo o a la sede, a Bruselas. Y estás 6 meses, creo, y se te pagan unos costes y tal, y aprendes el sistema, sí. No es que haya muchos puestos, ¿no? Pero se puede. Que eso, creo, en internet tú entras en la página web de la comisión, vas buscando stagiaire, y lo puedes encontrar, sí. Presentas tu candidatura y ya está. Entonces se puede hacer una. Sí, sí, claro, claro. Eso, yo he conocido gente que empezó con eso y luego consiguió un contrato o sacó una oposición y siguió en el sistema. Y empezaron así, sí, sí, ya lo creo. Las ONGs también facilitan estas cosas, ONG grandes, sí. Antes estabas diciendo que los que montan un negocio allí tienen como su prioridad de las redes sociales. Los africanos, no, sí. No lo blanco. Lo blanco No, es ya. Es lo que iba la pregunta. Sí, sí. Una mentalidad europea, por decirlo de alguna forma, tiene la posibilidad de crear un negocio allí que pueda expandirse, o debido a la mentalidad que hay allí a lo mejor dejarían de adquirir los productos de esa empresa y quebraría. Vamos a ver. Hay varios casos. Yo he conocido europeos que se han africanizado, ¿vale? Y al final razonan y viven como africanos y les ha ido mejor porque se integran bien y tienen sus conocimientos y su saber hacer y conocen la sociedad y saben el terreno que están pisando y han montado sus negocios, y se han africanizado, es decir, que sí, que dan dinero a unos y otros y se les piden y tal, y a lo mejor no buscan maximizar el beneficio y llevarse el dinero para Europa, ¿vale? Se han africanizado. Luego, también hay gente que monta sus negocios, ¿verdad? Y esa gente se africaniza menos y entonces le cuesta bastante más, porque es que te pueden dar por todas partes, por decirlo con claridad, Se ha conocido gente con sus empresas que es que la administración te acribilla por todas partes. Entonces, si no estás en el ambiente, no tienes buenas relaciones, es difícil hacer negocios allí. El riesgo es muy alto. Yo conocí a uno en Mauritania que, el hombre estaba desesperado por completo, porque la administración eres objetivo, claramente. Eres una empresa extranjera y te van a pedir tasas, multas, no sé qué, vuelva, inspección, ¿no? Y te marean. Porque no es el código mauritano, es que usted no sé qué, es el artículo no sé qué, no sé cuánto, bum, bum, y es una pesadilla. O sea que son estos dos casos. Sin embargo, ha habido gente que se ha integrado bien y ha montado empresas que hay africanos, aunque ellos sean los directores de la empresa y son blancos, pero hasta han cogido la nacionalidad del país y eso, pues, es diferente. Tienen menos riesgo, ¿verdad? Y han entendido un poco esta filosofía de que no es maximizar el beneficio, es verdaderamente instalarte ahí para que dure de forma sostenible, implica invertir en redes sociales, ¿verdad? Y hacerte, digamos, como uno más. Sí, los hay, sí, sí. También por otro lado está la empresa internacional que va ahí a hacer su negocio, y luego marcharse. ¿Alguna pregunta más? Sabemos que hay trabajo,
Si nos africanizamos podemos trabajar y ser emprendedores, tenemos becas. ¿Os queda alguna duda? ¿Dejamos descansar al ponente? No, para mí es un descanso hablar con vosotros, de verdad, porque me recuerda también el pasado. Ahora, como estamos con los bancos, esto no es tan entretenido como gestionar proyectos. Así que ha sido un placer. Os lo agradezco a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y por estar con nosotros hoy. Bueno, gracias a vosotros. Gracias.